Suscríbete a La Panterita. Noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Estamos con Omar Molinas y... Bueno, vamos a escuchar el partido, vamos directamente al punto. Creo que al punto. Al punto vamos. Sí. Omar, contanos tu versión de lo que pasó ayer en la expulsión. Buenos días, Arturo. Buenos días ahí a tus compañeros, a la audiencia. Nada, lo que se vio, acomodar los testículos, yo pienso que todo el mundo hace, más si usamos la calza, la térmica, la calza térmica abajo, medio que se complica un poquito más, pero no sabía que ahora no podemos nosotros tocar la parte de abajo, o sea, es algo muy muy raro que justo después de todo lo que pasó en el partido, en el clásico, justo ahora vienen porque yo siempre me tocó y la mayoría de los jugadores se acomodan, se ponen bien y justo ahora me vienen a sacar roja directa, me perjudica mucho a mí, perjudiqué mucho al equipo ayer y nada, no ni un sueño pensando en eso y tratando de tranquilizarme. A ver. ¿Vos qué le dijiste al árbitro cuando te expulsa? Hubo un intercambio de palabras, ¿no? No, le dije que eso que te estoy diciendo ahora, le dije que me acomodé los testículos y que no sabía que ahora no se puede tocar la parte íntima uno mismo, ¿verdad? O acomodar o no sé. Y me dice, no sé qué, me dice él algunas cosas y le digo, bueno, está, me fui afuera. Pero le dije también al cuarto árbitro, le dije, ¿cómo uno no se va a poder tocar el testículo ahora? Imposible. Y mañana o en los otros partidos ustedes se fijan y van a ver jugadores que se están tocando, se están acomodando y no pasa nada. Ahora, Omar, estás en tu defensa y en tu descargo. Independientemente, ahora hay que ver la sanción porque fuiste expulsado del tribunal. ¿Qué te hace pensar, consultarte? ¿Qué te dijeron? Después quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que consultaste vos en deliberaciones deliberaciones? Repercusión. Sí, eso, es que pueda tener una actitud como esta, por la expulsión, digo. La verdad es que todavía no conversé con nadie, Arturo. Me desperté tipo a las 9 de la mañana y estuve acá con mi hijo. La verdad no conversé con nadie, no sabría decirte qué puede pasar, pero no hablé con el presidente, no hablé con el dirigente de River, o sea, tampoco no sé qué ellos piensan. Y nada, a esperar, siendo capitán y roja directa ya es como 3 partidos. Claro, yo hablo de las consecuencias, digo, posterior. Por eso como quise ajustar la palabra exacta, porque una cosa es la expulsión, aunque va aparejado con la otra, la ausencia, podrían ser 3 fechas, podrían ser más, de acuerdo a lo que diga el tribunal, y estás jugando bien vos en River, entonces
La pregunta... Arturo, ¿qué va a decir el tribunal? O sea, ¿por qué a mí me tienen que expulsar y dar más fechas si me acomodé el huevo? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué van a decir? No se le puede tocar ahora, uno mismo no se puede tocar, no sé. Yo entiendo, ¿Qué Omar. piensan? Omar, yo digo que no dijiste, no hablé con los dirigentes ni con el presidente de River para que vos sientas una posición, para que envíe una nota, para que se anticipe, para que sienta, si va a sentar postula River y vos considerás injusticia y piensa igual la dirigencia, ya puede anticiparse, digo yo, tampoco puede ser una medida de presión para el tribunal, no sé si se deja llevar por la medida de presión, pero como un disgusto con relación a lo que pasó con vos. Esa es mi pregunta. Claro, no, yo también me gustaría hablar con el presidente, seguramente voy a estar conversando con él, a ver qué ellos piensan también, ¿verdad? Porque a mí me perjudica mucho, perjudiqué mucho ayer a los compañeros que hicieron un esfuerzo terrible para sacar adelante el partido, gracias a Dios se pudo empatar, tuvimos chance de ganar también. En el penal que supuestamente no fue el de Freddy, el árbitro le dice que sí hay un toque arriba, pero no fue con fuerza. O sea, ¿cómo uno mide la fuerza ahora en tocarle al jugador? ¿Cómo uno sabe si le toca fuerte o le toca despacio al jugador? O sea, son cosas que no tiene sentido lo que dicen. Que no, porque se le tocó despacio, por eso no es penal. ¿Cómo uno mide la fuerza en el VAR? Imposible medir la fuerza en el VAR si uno le toca fuerte al otro, le empuja o le... Omar, te hice una pregunta, niño. Sí, te saluda Jorge Sosa. Omar, nos dice una persona que estaba cercano allí en el estadio, alguien de adentro, que te estabas tomando con alguien que estaba en la platea, ¿verdad? Yo leo el mensaje de la persona que estaba allí en el estadio, que te estaba tomando con alguien que estaba en la platea y que le estabas diciendo algo, ¿verdad? Es palabra contra palabra, por eso queremos escuchar tu versión también, Omar. Es que Jorge, a mí, buen día. Buen día. A mí en todos los partidos a mí me gritan, en Olimpia, cuando jugamos contra Olimpia también un señor me pasó gritando en todo el partido, ayer también la misma cosa. Si no iba a estar gritando por lo que me gritan, me iba a pelear con todo el mundo siempre, porque siempre me están puteando a mí. O sea, yo estoy, no sé si odiado, vamos a decirle, pero sí me putean, me gritan en todos los partidos. Y eso que no hay gente, son dirigentes de los clubes los que se gritan así, insultan, y nosotros tenemos que callarnos, nosotros tenemos que seguir jugando. Somos nosotros humanos también, no somos uno, pero sin gente así están puteando. Todos los dirigentes que entran, supuestos dirigentes, porque son del club, y nos putean, nos bajan la caña, se acuerdan de nuestro hijo, de nuestras madres, y nosotros tenemos que seguir jugando, o sea, como si nada, o sea. Imagínate cuando haya gente, cuando se pueda volver a las canchas. Omar, la pregunta que me hago particularmente es porque justo acabamos de ver nuevamente aquí las imágenes. Al momento de acomodarte, como vos decís, ¿estabas mirando a quién y qué estabas diciendo? A la pelota, porque Cabral iba a jugar en la falta. A mí me hace la falta. Yo agarro la pelota y acomodo y me dice Cabral, deja yo pateo. Y ahí yo giro y le miro la pelota y me acomodo los huevos, o sea. Y Cabral iba a jugar la falta que me hacen a mí. Yo le dejo la pelota a Cabral y como la pelota estaba a ese lugar, a ese lado, no le puedo dar yo la espalda a la pelota. O sea, no voy a tampoco estar explicando todo lo que tiene que hacer un jugador, ¿verdad? Pero no le puedo dar la espalda a la pelota o le puede sacar mal Cabral, puede pegar mal y puede pasar cualquier cosa. O sea, no sé, la verdad que... y si se van a empezar a agarrar de las cosas una cosa, lo extraño, no sé si la palabra, Omar, te lo digo con mucho respeto. Pobre Calentón, está bien, están contigo esa fuerza, si fuese así la reacción. Y no te llamó el presidente de River, ninguno de River, ningún directivo. No, Arturo, no me llamaron. Como te dije, yo desperté a las 9, estuve con mi hijo, desayunamos. Y trato de hacer pasar esto, ¿verdad? Porque a mi señora también le tocó mucho, a mis padres también le tocó bastante. Ayer hablé con ellos y estaban divertidos también. Y estamos tratando de hacer pasar esto, ¿verdad? Tratar de hacer pasar ese trago amargo que pasó ayer. Como dijiste, estaba
estaba haciendo bien las cosas en River, estaba jugando bien, siendo el capitán del equipo, la confianza del técnico, de los compañeros, y con la experiencia que tengo, con los partidos que tengo encima, medio que ya no voy a estar peleándome con gente de afuera que me está insultando, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Dejarle a un chico que está empezando a jugar o que tiene partidos en primera, pero yo tengo muchos partidos y ya me comí todas las puteadas que me puedo comer, y no me voy a estar peleando con un hincha dirigente que va a putearme siempre, ¿verdad? O sea, ese que decís siempre, lo conocés entonces vos, ¿no? es que no hay gente, o sea, Arturo, se ve todo quién está gritando y quién no. Me pasó lo mismo contra Olimpia, me pasó lo mismo contra Cerro, me pasa siempre en los partidos y se le identifica siempre. Una vez al levantar la cabeza ya sabe quién es el que está gritando. Bueno, vos vas a defender tu posición y me parece muy razonable. Esto del gesto es para esta persona te venía ya, vos ya sabés quién es como una repetición. No, es que es como te digo, estaba por el club siempre, cuando yo estaba en 12 de octubre, estaba por el club siempre, y desde que empezó el partido empezó a gritar. Pero no, yo no me voy a estar peleando con gente. ¿Y qué te decía? Aunque sea reiterativo, pero esta es una enseñanza. ¿Qué te decía? ¿Qué es lo que, perdón por ser reiterativo, qué te ofendía permanentemente? Claro, decía que yo era muerto, que me revivieron ahí, que yo no tenía más club. Está bien, no tenía club, pero nosotros le dejamos en primera división a 12 de octubre, o sea, y él no se acordó de eso, pero no pasa nada, es cosa del fútbol, como se dice. La gente puede ir a gritar, puede ir a decir lo que quiera en la cancha. Hay muchas personas que en su casa no hablan, entonces se van en la cancha a desahogarse, a matar las penas, como se dice, por nosotros que estamos ahí jugando, trabajando y haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas bien con River, y bueno, lastimosamente ahora voy a ver qué va a pasar, ¿verdad? Voy a ver si qué dice la gente de River también. Cosas peores se hacen dentro de una cancha de fútbol, y por acomodarse los testículos no pueden expulsarme, no pueden dejarme con mal parado frente a la gente también, ¿verdad? Porque hay muchos chicos que miran los partidos, muchos chicos que me escriben en Instagram, en las redes sociales, que siempre seguían mis partidos, y bueno, ahora me deja muy mal parado también frente a esa gente, ¿verdad? Y bueno, Osmar, seguiremos charlando y vamos a hablar con tu técnica a ver qué dice Chito Ayala. ¿Vos terminado el partido? ¿Hablaste con él? Sí, yo hablé con él. Ahí cuando terminó el primer tiempo, yo estaba en el vestuario y se me acercó y me dijo, fuerza, Molly, tranquilo, no pasa nada. Y le comenté lo que pasó. Y no pudo creer también, o sea, imposible. Le dije, mira, esto es para tapar un poquito de lo que pasó en el clásico. Eso están haciendo para tapar un poquito de eso, porque somos River, somos un equipo chico y nos quieren sacar, y bueno. Pero bueno, ya pasó, Arturo, ahora a esperar, hay que ver cuántos partidos, vamos a ver si lo de River también apelamos, algo, vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Bueno, gracias por este tiempo, Omar. Seguiremos charlando, que fue tu descargo también con cuanto hace la fusión. Chao, Omar, un saludo del aire. Gracias por este tiempo. Chao. ¿Cómo te va, Chito? Chito Ayala. Hola. ¿Qué tal, Chito? Hola, Arturo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, estamos hablando con Osmar Molinas. Sí. Se levantó a las 9, se desayunó con su hijo, y que le estaba cargando, y que él se tocaba los testículos. Y vos viste todo lo... Te voy a repetir si vos estuviste adentro. ¿Qué opinás vos de lo que pasó? El gesto yo en la cancha no veo, ¿verdad? Sí, después en la tele vi el gesto, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, Arturo. Esto es fútbol y hay muchas cosas, ¿verdad? Sí se escucha lo que a él le decían también, o sea que a la gente se le permite decir de todo, y a nosotros, ¿verdad? Porque tampoco nosotros podemos hacer nada, porque también nos van a echar muchas veces, ¿verdad? Cuando nos gritan y nos dicen las cosas, ¿verdad? Entonces, la educación es para todos, no es solamente para los jugadores dentro de la cancha, debería de ser para todos, ¿verdad? Yo recuerdo el partido con Olimpia
en la primera fecha, un dirigente de Olimpia le gritaba a Molina por haber jugado bien, ¿me entendés? Pero forma parte de la educación, porque ese dirigente, en vez de enojarse con Molina, le hubiese aplaudido a Molina, y no putearle a Molina, sino putearle a sus jugadores. Y le empieza a putear a Molina porque Molina hizo un gran partido. Encima le desafía a Molina abajo y después se baja otra vez y le grita y le llama y le desafía. ¿Me entendés? O sea que, y entonces los jugadores no tienen que reaccionar, pero sí la gente tiene el derecho de decir lo que se les cante, ¿verdad? A los jugadores y mismo a nosotros también ahí atrás, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos dar vuelta a hacer nada, ¿verdad? Entonces, nosotros somos personas de seres humanos de carne y hueso, así como ella nomás también. Y también estamos a 1000, ¿verdad? Y no por un fanatismo. Eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Y el jugador es una persona como cualquier otro también, que a veces también a lo mejor las cosas no le están saliendo dentro de la cancha y va a reaccionar también, va a reaccionar. Pero acá toda la culpa y toda responsabilidad se le linda al jugador en este caso, ¿verdad? Pero la gente de arriba tiene todo el derecho del mundo de decir lo que se le cante, ¿me entendés? Entonces no va a haber nunca un respeto mutuo, ¿verdad? Con relación a eso. Ahora, eso no nos dijo a nosotros Omar, que él siguió y que le dijo te espero, o quién le dijo a quién. No, en para uno fue eso. Eso fue en para uno. Acá no fue así. Eso fue en para uno. Eso fue en para uno. Eso fue en para uno. Acá fue en para uno. Y fue muy clarito eso, ¿verdad? Porque nosotros mismos nos dábamos vuelta a mirar al dirigente que le estaba gritando a Molina por jugar bien, en vez de levantarse y aplaudir a Molina que está jugando bien, porque esto no termina de ser un espectáculo, ¿me entendés? Y si se va a enojar, que se enoje con sus jugadores, no con los otros que están jugando bien. ¿Qué quiere? ¿Me entendés? Entonces, y pedir que baje y irse a las manos al mosquete, como se dice normalmente, no sé, ¿me entendés? ¿Y estaba muy apenado, Omar, o no, ayer cuando hablaste con él? Sí, porque está atravesando un buen momento y con todo esto que se queda fuera como mínimo, me imagino, 3 partidos, porque ya roja directa en 2, siendo capitán no sé si le van a dar uno más. A veces corta tu momento, el cómo estás, ¿verdad? Y eso un poquito, ¿verdad? Y más porque estaba siendo influyente en el equipo, ¿verdad? El equipo viene bien, anda bien y él es muy influyente. Hoy es el líder que tenemos nosotros en el medio y te corta eso, o le corta a él, ¿verdad? Yo me voy a ver la forma y la manera de cubrir ahí, y tengo para cubrir, ¿verdad? Y voy a hacer lo que tengo que hacer para eso, ¿verdad? Pero yendo por él, sí, le corta con 3 partidos, son casi un mes, ¿verdad? Y a veces te juega en contra, a veces, ojalá que no, ¿verdad? Pero bueno, seguramente le van a dar esa cantidad de partidos, ¿verdad? ¿Y qué? Vos sabés que va a haber una seguidilla de lo que pasó con Bobadilla ante el Recalde, lo de Jan, ahora ya hubo sanción, actuó de oficio, lo que dice Guaraní con relación al tribunal contra Jan, hay tantas cosas que se van a seguir planteando, ¿no? Por eso te digo, se desvirtúa todo porque no hay una opinión ni una definición que sea igual para todos, no hay. En este caso, por ejemplo, el partido fue en el Clásico fue esa situación, ¿no? En el Clásico. Y no es Olimpia el que salta a hacer, salta a Guaraní, salta a denunciar eso, por una cuestión que le hicieron a él también. O sea que no importa quién denuncie o lo que sea. Ya saltamos todos en una situación porque es como que esto a veces se va de las manos y ya todo el mundo tiene el derecho de presentar o de hacer las cosas, ¿entendés? Eso es porque no hay una regla clara o alguien que diga esto es así, punto, ¿verdad? ¿Entendés? No, todos saltamos y todo denunciamos y todo protestamos y todo decimos lo que se nos canta, ¿entendés? Así estamos. Celso, y en el transcurso de la mañana llegaste a hablar con el presidente Carlos Ortega para saber qué opina, si River plantearía algo ante el tribunal como para evitar la suspensión, anular la roja, algo por el estilo. No, todavía no hablé con el presidente. No, hoy estuvimos mirando la reserva esta mañana que se inició la reserva
hoy, ¿verdad? Y estuvimos mirando ahí, seguramente en el transcurso del día voy a hablar con el presidente. Pero mirando los hechos, los comentarios que se generaron, no sé si ya tienen una especie de resignación por el tema de la suspensión. Me parece que pensando profundamente es muy difícil que se levante la sanción. Hay veces que es muy claro, uno emite cualquier cosa ya por decir o por hacer, ¿verdad? Pero a sabiendo ya muchas veces que hay cosas que es irreversible a veces, ¿verdad? Claro, está pidiendo el presidente de River que se elimine la roja. Hay que ver qué respuesta le da el tribunal, ¿no, Chito? No, claro, hay que ver cómo ellos analizan y cómo ven ellos esa situación, ¿verdad? ¿Entendés? No sé, vamos a ver qué deciden ellos, ¿verdad? Es algo que ya no está en nuestras manos, ¿verdad? Vamos a ver cómo ven y esa cuestión, ¿verdad? Pasa que si estas cuestiones van pasando, ya después cualquier cosa se va viviendo. Lo mismo ocurre con el VAR hoy. Y empezamos así, y se está haciendo de algo chiquitito, está haciendo algo grande ahora, ¿verdad? Ya es algo determinante y muy influyente ya el VAR en el fútbol hoy, ¿me entiendes? Demasiado, cuando empezó no era así, que iba a ser para una ayuda y que iba a ser para alguna cosita, no. Hoy el VAR es influyente en el fútbol, muy influyente. Chito, en el orden futbolístico, ¿cómo estás? ¿Cómo viste? ¿Qué sentiste el partido en sí y lo que viene? Bien. Creo que tuvimos una desatención en los primeros minutos, ¿verdad? Después, bueno, manejamos el partido todo el segundo tiempo, ¿verdad? Ellos terminaron atrás defendiendo esa ventaja. Y a partir del segundo tiempo otro partido, porque lo echan a Molina al final y arranca el segundo tiempo. Arrancamos nosotros manejando el segundo tiempo, más allá de que estábamos con un hombre menos. Ya habíamos hablado en este tiempo de que pasados los 5 o 10 minutos íbamos a cambiar el sistema, y así lo hicimos, ¿verdad? Pusimos una línea de 3 y seguimos ahí con 4 y 2 arriba como para dejar un poquito de mitad de cancha para arriba y que no se nos venga, ¿verdad? Teníamos ya en el cuadro inicial a 3 centrales prácticamente atrás, entonces nos hizo fácil esa figura de Gustavo en el medio, por derecha Ale y por izquierda Luis Cabral, ¿verdad? Y ahí como que cambiamos un poquito la figura, entró Enzo con un punta más arriba y por suerte al minuto ahí marcamos, pudimos emparejar, ¿verdad? Pero después al rato volvimos otra vez ahí a permitir esa situación, ¿verdad? Y después estuvimos ahí empatando y después defendimos, ¿verdad? Lógicamente esa ventaja con un hombre menos, porque jugamos mucho tiempo con un hombre menos y eso es mucho, ¿verdad? Hoy en el fútbol moderno es mucho, ¿verdad? Pero por suerte bien el equipo, bien. Realmente no hay nada que objetarle, ¿verdad? Con un hombre menos, al final creo que ellos tuvieron como para poder aumentar, no lo hicieron y al final también nosotros tuvimos a lo mejor alguna situación como para poder ganar con un hombre menos, pero está bien. Acá el tema es no perder pisada y tratar de sumar puntos y que en algún momento nos pueda dar la posibilidad de salir, ¿verdad? Nosotros estamos tercero hoy a un punto de cerro y ni siquiera esa situación nos permite salir. O sea que esto va a ser duro hasta el final, Arturo. Celso, ¿qué opinas acerca de los roces, toques leves que se vienen sancionando con facilidad? Ayer le sucedió a ustedes, a mí me tocó comentar ese partido y decía, para mí un leve contacto, Núñez ya se viene lanzando, se tragan mucho y los árbitros, ya sea con VAR o sin VAR, ese tipo de toques. Cuando salía a jugar la Sudamericana Libertadores, estas cosas no te cobran, Celso. No te cobran y es lo que hablamos, ¿verdad? Es muy influye demasiado el VAR, ¿me entendés? Influye demasiado, los árbitros no toman decisiones y eso a veces nos puede también cuando salen nuestros árbitros afuera también, porque el VAR no le da la posibilidad a que ellos puedan crecer, ¿verdad? Porque es una forma de crecer cuando vos tenés que tomar decisiones, tomando lógicamente el hecho de que te podés equivocar o no, pero tomar decisiones. En este caso no, porque en este caso
él descubre todo el VAR, ¿verdad? En teoría vos, hoy el árbitro se equivoca o se equivocó el VAR y la culpa no tiene el árbitro, tiene el VAR, tiene la culpa, no tiene la culpa el árbitro. ¿Por qué? Y porque el VAR le llamó y porque el VAR le dijo. Pero no se toman decisiones, pues, ¿entendés? Es como dije recién, el VAR llegó como para ayudar y para que entren algunas situaciones, pero hoy el VAR tiene incidencia en todas las situaciones, en todos los momentos tiene incidencia. Y eso le quita el folclore al fútbol, ¿verdad? Todo se ve en cámara lenta y en cámara lenta todo es falta, todas son situaciones de faltas. Se mire de otra forma, hoy miramos por la tele para ver si fue gol o si es falta. Hoy miramos por la tele si es esto, si es aquello. Y dentro de poco ya no vamos a poder jugar al fútbol. Dentro de poco ya no vamos a poder jugar más, porque hay situaciones en donde y muy claras en donde vos para elevarte tenés que abrir los brazos para saltar y tu brazo es tu equilibrio en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier falta. Es tu brazo, tu equilibrio, ¿me entiendes? Y no puedes tener los brazos en los costados para jugar al fútbol, es imposible, es difícil. Bueno, Chito, se viene Guaraní para River. Sí, otro partido difícil como todos, y nos vamos a preparar para eso, nos vamos a preparar para intentar seguir sumando y principalmente, como te dije recién, en algún momento intentar salir ahí atrás, que estamos muy cerquita, estamos todos pegaditos ahí, estamos a 2-3 puntos, esa es la ventaja que tenemos y después no perder pisada. Acá perder seguramente es lo que va a ser más preocupante porque vamos a ir bajando, pero estamos ahí intentando salir, estamos haciendo buenos partidos, el equipo está muy bien y vamos a seguir dando pelea hasta el final, eso sí es seguro, de que a algunos le vamos a dar todavía dolor de cabeza, le vamos a dar dolor de cabeza. Quiere decir que estás muy conforme, vos lo estás logrando lo que querés en River. Estoy conforme con el resultado, estoy conforme con cómo arrancamos este campeonato. Te repito, Arturo, conforme con todo eso, ¿verdad? Después hay otras situaciones que no te permite salir del lugar de donde vos estás. ¿Por qué? Porque vos no dependés de vos. Nosotros estamos tercero, a un punto del segundo, Arturo, a un punto del segundo, peleando prácticamente ahí arriba. Y ni siquiera esa situación nos permite salir. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros. ¿Estamos haciendo un gran inicio de campeonato? Estamos haciendo un gran inicio de campeonato. Pero el hecho de que ya no no dependemos nosotros, que dependemos de que otros equipos también pierdan, ¿sí? Entonces, eso hace de que lo que estemos peleando ahí arriba no llene del todo, ¿verdad? Pero sí conforme con el equipo por cómo estamos peleando. Estamos ahí y hay que seguir así, no, si bajamos la guardia o sea que no es el camino luego de eso, ¿verdad? El camino es seguir como estamos ahora peleando. Creo que dentro de todo estamos bien futbolísticamente, sí, simplemente que no se está viendo eso ahí en la parte de abajo porque no dependemos de nosotros. Sí, se entiende, y hay que jugar y esperar el otro, hay que jugar y esperar el otro resultado, así va. Sí, es así, Arturo. Un saludo al aire, Chito, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Dale, Arturo, un gran abrazo. Igualmente a vos, Chito, allá, esa es la situación del promedio. Sí, buen comienzo, pero bien decir, ya no depende de si tiene que comenzar a esperar que le vaya mal a Sol, a Luqueño, a 12. En esta fecha quedó a un punto de Sol de América y a 3 del Sportivo Luqueño. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puyupé Quitadol.
Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños del lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón. Este domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería habitual, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, el tema de Chito, el Hielo y de River. Sí. La campaña de River es buena. Muy buena hasta aquí. Muy Pero la situación es que los otros arrancaron muy bien también. En el caso de Sol de América, 2 el que está medio flojo en este comienzo, pero sacó un colchoncito importante de puntos en el apertura. Eso pero le ayudó al 12 puede empezar a complicarse si pierde 2 o 3 partidos más, ya va a estar metido en la y zona resta de mucho. abajo. Sí. De Luqueño comprometido ganó. Sí. River empató. Sol perdió. 12 de octubre empató porque jugó con River. Así es. Sí. Sol fue el gran perdedor de la fecha, si miramos el tema del promedio, porque está hoy en zona de promoción y River solo a 1 punto. Y el gran ganador evidentemente Luqueño, no solo por la magnitud de la victoria ante Olimpia, sino porque salió del penúltimo lugar en el que se encontraba hasta la fecha anterior. Y con síntomas de crecimiento en el equipo, porque ayer, si bien es cierto, Olimpia tuvo una versión pobre, también Luqueño tuvo un partido a la altura. Desde el trabajo de Aldo Vera, Parra, que sin duda fue el destacado, bien Huesca, las veces que le apuraron, que respondió bastante bien. Muy bien Huesca, porque era la primera vez que lo íbamos a ver, salvo antes que lo vimos en el Sub-20, ¿verdad? Que Sí. fue convocado anteriormente, un arquero joven, ¿verdad? Que está haciendo sus primeras ambas en primera división, por lo menos que en nuestro fútbol no lo teníamos visto, salvo la selección juvenil, ¿verdad? Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Nazareno? Hola, ¿qué tal, Arturo? Un gusto. Bueno, igualmente, Nazareno, contanos, segundo gol de Luqueño de penal. Vos sabrás, estamos hablando con el técnico de River, resultados que se van, ustedes dependen de ustedes, pendientes de otros resultados, permanencia en la categoría. ¿Todo va por ustedes o ustedes van directamente al campo y después a mirar la tabla y los otros resultados, Nazareno Bazán? Sí, a ver, obviamente anoche nos tocó jugar con todos los resultados, nos tocó entrar a la cancha sabiendo todo lo que había pasado, sabían todas las posiciones, pero nada, nosotros creemos que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar, es sumar puntos, o sea, un empate, bueno, es un partido difícil, o sea los 3 puntos, entonces nada, nosotros lo único que pensamos es en hacer nuestro trabajo y después el resto se encargará de hacer lo suyo. ¿Cómo viste a Olimpia? Y la verdad que vi lo que vimos todos. Es un equipo que está volteado, que no le salen las cosas. Está demostrado que está en una mala racha porque en estos últimos partidos se han metido muchos goles en contra. Entonces, nada, cuando no estás de racha pasan todas esas cosas, pero bueno, no hay duda que tiene grandísimos jugadores de mucha jerarquía y nada, ojalá que lo puedan sacar adelante. Nazareno, es de esos triunfos que fortalecen al grupo, más aún después de haber perdido mal el otro día ante Guaraní. De por ahí alguna duda se podía instalar, pero ayer fueron superiores en el partido y terminaron ganando, como decías, ante un rival que no viene bien, pero que siempre es uno de los más fuertes aquí en el país, como es Olimpia. Sí, y gracias a Dios lo afrontamos como eso. Sabíamos que iba a ser un rival difícil porque es un club grande, es un club que más allá de la situación que está hoy, no deja de ser un grande. Entonces siempre va a querer ganar, siempre va a querer demostrarte esa superioridad y bueno, por suerte y gracias a Dios, que es lo que estaba tratando de implementar Alfredo en estos momentos, de que no nos tenemos que achicar con nadie. Y ayer
quedó demostrado. Los rivales tienen dos piernas, dos brazos, dos ojos igual que nosotros. Pues pueden pasar muchas cosas, pueden pasar como los que nos pasó con Guaraní, que fueron desatenciones nuestras, pero bueno, ayer por suerte estuvimos concentrados los 90 minutos y gracias a Dios pudimos sacar un resultado que sirve en lo anímico para enfrentar la semana, que ahora el fin de semana tenemos otra final, así que nada, esa victoria sirve para pensar mucho mejor las cosas para lo que viene, ¿no? Bueno, Nazareno, un saludo desde el aire, gracias por este tiempo y bueno, ¿cómo está pasando? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Sí, bien, por suerte bien, acá estoy disfrutando y vamos a comerlo con mi pareja, así que nada, disfrutando la victoria de anoche. ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Almorzar. Sí, yo soy mucha carne me gusta mucho. ¿Y qué estás comiendo, un bifecito ahí? Sí, con ensaladita. Bueno, chao Nazareno, gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Me hace un bifecito con ensaladita. Vos sos chef, Gustavito, ¿verdad? ¿Cómo? Frustrado ese. Chef frustrado. ¿Y cómo pide chef frustrado? No pudo hacer su carrera esa. Pero vos no llegaste a tu idea para chef. ¿Vos le crees, Víctor? Que decís lo que pensás. No tanto en realidad. No sé tanto. Sé que tiene su especialidad, pero... Claro, sus conocimientos, pero sí, no sí. sé, no lo había estudiando, pero no, yo tampoco más bien así, no. con lo que ya conoce, pero igual conoce bastante y mucho de la cocina. Sí, su fuerte el tema de los pescados. Ahí pero así nomás los temas, así nomás. Sí. Bueno, listo, vamos a dejar ahí, no vamos a complicar. Luis, contigo. Llegaron las ofertas del día Pharma. Hoy y mañana vas a tener ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O hacer tu pedido en la web, en la app llamando al 61 61 000. En Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comicipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios o comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. En Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. ¿El árbitro que pitó que lo echó quién es? El árbitro ayer en Itagua, Jorge, Ever Aquino, claro. que ayer pitaba todo. Vamos a hablar con Ever Aquino. No, eso es bola que le está buscando. Estaba con una mirada ultrasónica. Hace 3 días que le estoy buscando. En realidad lo que advirtieron eran los que estaban en el bar porque él estaba de espaldas a la acción. Cuando vos, Gustavito, disculpame, te fuiste a... Bueno, listo, contigo, Luis. Bar Leo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Soñembucio, del Este, Encarnación, Coronel y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, así la situación del campeonato. Hoy un partidazo, También el porcentaje del Niño, de Víctor y de Pancho cuando venga el juego entre Guaraní Libertad, 19-30 en Dos Bocas, promete, porque Libertad está con todo su poderío. Sí, Guaraní tiene bajas para hoy, no está Guillermo Benítez, no va a jugar Valdés Chamorro y Alfio Oviedo por cláusula de contrato, así pero que se le desarma. Chamorro es titular. Valdés Chamorro viene de ser titular, ahora vuelve Fernández Cedrés en la mitad de la cancha y Marcelo González está para reemplazar a Alfio Oviedo. No, él va a decir Guaraní. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Dania? Un gusto, Arturo, muchas gracias, un saludo a vos, a los muchachos y a toda la audiencia. Bueno, con Dania, contanos lo del premio para el nene, la nena, el Día del Niño, es decir, todo lo que representa el sueño del niño, por mejor decir, y cómo hay que participar. Enseñanos en Casa Paraná, Dania. Estamos con un súper sorteo, queremos cumplirle un sueño a un niño, a una niña.
de que en un minuto pueda agarrar todo de la juguetería. Todo lo que el niño pueda agarrar en un minuto se lo va a llevar a su casa. ¿Cómo puede agarrar? ¿Qué tiene que hacer en la previa para poder participar? Bueno, mamá, papá, tío, tía, abuelo, realizan sus compras a partir de 100.000 guaraníes. Puede ser tanto en las tiendas físicas como en nuestra página web www.casaparaná.com. Ellos generan cupones virtuales que pueden realizar las consultas a través de atención al cliente, cuántos cupones generaron. El 29 de agosto es nuestra fecha de sorteo. Hasta el 29 pueden participar y el 30 de agosto es nuestro sorteo. ¿Cuántos pueden participar? Contanos más, Dania, ¿cómo es el sistema para el tiempo sorteo y una vez que se tengan los ganadores? ¿Cómo es? Bueno, participa un niño o una niña. Sí. Y realmente los ganadores son mamá o papá o persona adulta mayor de edad. Sí. Realizamos el sorteo el 30, elegimos un ganador, nos contactamos con el ganador y ahí coordinaremos con mamá o papá para hacer en un local de Casa Paraná, en la juguetería, con un cronómetro en pantalla. Entonces el adulto trae al niño o niña y ahí va a tener un minuto sin ayuda de adultos para agarrar todo lo que pueda. Brillante, quiere decir, Dania, que comprando a partir de 100.000 guaraníes, ahí generas el cupón. Cuanto más compre, más cupones va a tener. Así mismo, a más compras, más chances tienen de ganar. ¿Y eso va a ser el 30 de agosto? ¿A qué hora, Dania? ¿Cómo? Se tiene ya la hora establecida, todo, un cartel indicador, no sé cómo se llaman los términos técnicos hoy, donde va a marcar el tiempo de un minuto. Sale así, ¿es verdad? Sí, queremos poner un reloj cronómetro. Y sí, para un reloj cronómetro. La ahí, entrega de los premios. Claro, te pueden decir, mirá, todavía algo, dale. Aparte va a ser muy emotivo todo, ¿eh? No, por supuesto, vamos a hacer entrega de premios. Ese día queremos hacer como una fiesta, pero previamente queremos coordinar con el adulto ganador para poner fecha de la entrega. Bueno, para seguir celebrando el mes de la niñez con un premio que busca cumplir el sueño de todo chico, agarrar lo que quiera en nuestra juguetería en Casa Paraná. Así es, Dania, si sos la persona favorecida con el sorteo. Así mismo, si salís ganador, entonces niña tiene un minuto y toda la juguetería a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Dania, muy amable, gracias. Un gusto, saludos Arturo. Gracias, muy amable. Dania Dávalos, marketing del departamento de marketing de Casa Paraná. Vos compras con un 100.000 de compra, te da un cupón. Y ahí tenemos para después hacer sos ganador o ganadores a la velocidad de un rayo. En un minuto puede llevarte. Si usted tiene muchas ganas de estornudar, si usted tiene la razón y no hay... Contigo, Luis. Hermoso, qué tierno, sí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vipmayflores.com. Regalamos Vipmay Flores. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelve la tan anhelada y esperada Semana Naranja a Tupi, con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores y mucho más. Si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la pagas recién en septiembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes, pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes. Si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Clase con mayor batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Vino comunicado al Olimpia que nadie puede hablar, nadie tiene que hablar, porque lo que pasó en vestuario, que discutieron, que suele ocurrir en el vestuario. Que queda entre cuatro paredes. Que quedan cuatro paredes. Eso va a quedar así, ¿no? Sí. Y nos vamos a entrar en el chimbo que así es. Sí. Muchas veces sucede y no nos enteramos. No enteramos. Claro.
Pero de qué pasó. Aparte el momento está caliente. Está caliente, claro. Vato le respondió Candia, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás? Sí. Y después Candia escribió, le dijo esto, el niño no sé cuánto, ¿te acordás? Que escribió en el Guasí. Después entramos ya en la comedilla, porque la situación de Olimpia es muy difícil. Tiene que hacer en la campaña. Solamente no nos atiende Malte, no nos atiende Brunote, tiene su radio me parece bien, donde se siente más cómodo si considera para una entrevista. Nosotros le invitamos a Malte que hable Brunote, pero no tenemos respuesta. Le escribió Gerardo, está en una reunión, si él se siente cómodo vamos a entender también en los medios que él lo considera así nomás, ni puede haber enojo. Si habla en otro lado, aclaro porque para que sepan. Y en lo otro, la campaña del Olimpia, el hincha oficial, ya estamos hablando, tiene que compadecerse de una buena actuación. Hoy no es momento. Hoy no que esperar. No. Una vez que comience a ganar allí, hoy invitar al público que te dé $5, darle una bofetada al hincha. Porque lo que está mostrando ya en cancha de por sí es un golpe para el hincha. Y salirle a pedir dinero nuevamente es como que le estás metiendo la mano en el bolsillo. Hoy no es momento para salir a hacer esa campaña con esta situación de derrota encima. Se entiende la intención, pero hoy es salir a darle una bofetada al hincha haciendo esa campaña de pedido de dinero ante la situación incómoda. La gente está muy golpeada. Está golpeada. Disgustada no solo por los resultados, sino... ayer, de hecho, hay algunas decisiones de Landaida que uno no termina de entender en el armado del equipo. Creo que desde ahí empezó un poco complicada la situación de para la zona Olimpia. defensiva, zona izquierda allí. El arquero en realidad. Sí, del arquero. Es cierto, Olveira no tuvo responsabilidad, pero fue un cambio raro, un cambio mínimamente llamativo, que Alfredo Aguilar no termine jugando. Después explicaba que él quiere probar a todos, quiere verlos en cancha, pero creo que ya no es el momento de prueba. Ahora que está por arrancar la reserva, ¿por qué no lo prueba ahí que se va a venir a la reserva y otras cosas? O sea, tiene otra competencia para probar y ver a Olveira, porque justo ahora, porque si no parecería que el blanco es Aguilar, salvo que se esté otra cosa allí, ¿verdad? Que no sé, en el vestuario pasó otra cosa, hay otras situaciones que pudieron haber pasado, pero llama la atención esa situación, el cambio. Más el ingreso de Castellano por allí, justo en una tarde que podía haber sido soñada para él, su deseo de jugar allí, justo se da el autogol, la situación propia para él y para el propio Mateo Gamarra. Variedad, precio insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrarás en un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Ingresa a casagrutter.com.py. Lo mejor de la familia pasa Casagrutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Informate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed, puedes agendar turnos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inikio. Llama, pedí, come en Albertín a los 37 70 70 Albertín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por 100 megas. Por solo 100.000 guaraníes, pedí ahora al 0971 100.000, ingresa a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 19:30 hoy el partido en Dos Bocas, Guaraní Libertad. Detalle no menor que apuntadas, Víctor, las bajas de Guaraní en la fecha. Lo de Alfio, por el tema del contrato, está para jugar allí Marcelo González. Sí, en principio. Atrás no está Guillermo Benítez. No está Guillermo Miguel Benítez va a jugar. Y el cambio en realidad vuelve uno de los que empezó siendo titulares, me refiero a Rodrigo Fernández Cedrés por Valdés Chamorro, si hacemos la comparación con el partido ante el Sportivo Luqueño. Lo que sí me genera alguna duda es si mantiene 4-4-2 con González arrancando de media punta, pero me parece que va a cambiar la figura hoy Jubero, porque así imaginando, creo yo que González jugaría por fuera, Contreras de media punta y del otro lado Josué Colmán, y un solo delantero que sería Fernando Fernández. Si es que se decide por ese equipo final. Por ese equipo, que en principio va camino a eso, que esos serían los cambios ante las bajas que tiene en la fecha Jubero, ante un Libertad que en principio va a poner todo Guerrero, ante la pausa. Aquí veo la lista de concentrados de Libertad, tiene absolutamente todo. El único ausente es Bogarín, pero hace un par de partidos no está jugando, de hecho, Bogarín. Después están todos los titulares del último partido de Copa. Promete el partido hoy. 19:30 en Dos Bocas, Luis.
Farmacias Catedral llega hasta vos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficio, compra-venta de nuevos y usados, sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Porque la pasión y el club se llevan en la piel y hoy también lo llevas con tus ediciones limitadas Ciclón y Decano de Rexona. Demostra cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprar el Rexona de tu club en los supermercados y farmacias más importantes del país. Recordá que con cada compra sumas un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Rexona. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Guaraní? ¿Cómo están para la espera de hoy? Bien, Arturo, un saludo para tu audiencia también y para los muchachos de la mesa, y la verdad que bastante bien, con mucha confianza y un poquito de ansiedad también por el partido hoy. Bueno, el hecho de enfrentar a Libertad, que te imaginas lo que representa para el rival, un punto no le sirve, tienen que ganar, es decir, no es un partido más por lo de Guaraní para poder rubricar el momento, y Libertad que necesita una victoria imperiosamente para pelear el título, ya que hay un descanso momentáneo incluso en Copa, adentrado exclusivamente para el Campeonato Paraguayo. Sí, así es, Arturo, aparte que el hincha de Guaraní sabe también que este partido nunca va a ser un partido más, por más que no se juegue algo demasiado importante en la parte estadística en cuanto a puntos. El hincha de Guaraní siempre siente que este partido es muy especial, más todavía en nuestra cancha, entonces sabemos que no es un partido común y corriente y nunca va a serlo, ¿verdad? Javier, hoy no pueden contar con Guillermo Benítez, está para jugar de arranque Miguel Benítez. ¿La lesión o el problema de Guillermo cuál es? Sí, Guille está con un temita muscular, que está con una molestia, no va a estar para este partido, pero yo creo que va a ir recuperándose para el próximo partido ya, ¿verdad? Todavía no te puedo dar un diagnóstico exacto sobre su tiempo de recuperación, ¿verdad? Pero no, para este partido está por precaución más que nada, sin jugar, ¿verdad? De hecho que no concentró. La baja de Alfio Oviedo también es importante, Javier, dentro del esquema que prepara Jubero, que tenemos entendido no va a estar por el tema de cláusula. Sí, así es, Francisco, así es, no va a estar por el tema de que pertenece a los registros de manera federativa al Club Libertad, y si no va a estar, pero el profe ya tiene un plan respecto a eso. De hecho que ya veníamos hablando hace semanas sobre eso y ya se practicó un poquito, también se trabajó esa posibilidad, y entonces él no va a estar hoy, pero yo creo que quien entre y la manera en cual se trabajó, yo creo que va a tener también va a mostrar su fruto hoy, ¿verdad? Porque ya era algo que se venía manejando hace semanas, el cuerpo técnico ya venía manejando eso. Ahora, hablábamos vez pasada aquí en la mesa sobre los momentos de Alberto El Piru Contreras, por ejemplo, Josué Colmán, que en otros equipos a lo mejor venían alternando, venían jugando, siempre eran importantes, pero no tenían esta continuidad y este nivel que están teniendo. Mérito total y absoluto de Fernando Jubero y su cuerpo técnico, ¿no? Sí, totalmente, Francisco, así es. Hay jugadores que realmente están vendiendo a un nivel bastante alto ahora. El profe con su cuerpo técnico le está sacando realmente el jugo a todos los atributos, a todas las virtudes de los futbolistas que están con nosotros en el plantel, inclusive jugadores que quizás no estaban teniendo un rendimiento hace tiempo, ya un rendimiento alto en el club en el que estaban, y algunos inclusive en el club, ¿verdad? En el club. Entonces este cuerpo técnico realmente tiene un mérito absoluto en ese sentido de sacarle el jugo a esos rendimientos, ¿verdad? A esos futbolistas, ¿verdad? Está teniendo bastante confianza la mayoría. Javier, saliendo del partido de hoy, ¿cómo van siguiendo todo lo de Jam? El tema que ya está en manos del tribunal disciplinario. Y se presentó la nota y eso tiene su proceso jurídico, ¿verdad? Más que nada, uno lo que puede hacer es
tratar en mi caso te digo, y en el caso acá del cuerpo técnico, justamente hablamos esta mañana de eso, de enfocarse en lo deportivo. También el departamento jurídico que se encarga de eso nos va a comunicar cómo va eso ahora, pero sabemos que tiene su proceso jurídico y más que nada eso, ¿verdad? Sabemos que tiene su día y seguramente nos comunicarán cómo sigue eso, ¿verdad? Bueno, Javier, seguiremos charlando de la espera del partido de hoy. El tema, Javier, perdón, yo me fui a tener una llamada de Colombia por las eliminatorias, colega. El tema de la nota presentada de Guaraní, tema Jan de Cerro. Sí. Y se van a tener que ver la cara con Cerro, Guaraní Cerro. Sí. Novena fecha. Así es, Javier, ¿verdad? Te digo, nomás todo esto, ¿cómo están tus relaciones con Cerro por esto? ¿Cómo entendió Cerro la nota de ustedes? Sí, la última fecha es contra Cerro. Sí, ya sé, Javier, pero sentado en la posición de Guaraní, del otro lado, van a decir, están generando que no juegue contra Cerro. Por eso te pregunto cómo quedan las relaciones Cerro-Guaraní, o Guaraní-Cerro. No, la verdad que nosotros no tuvimos ninguna manifestación ni ninguna queja, por lo menos de parte de la gente de Cerro. Obviamente cada uno trata de defender lo suyo, ¿verdad? Pero siempre dentro del marco de respeto y la diplomacia que cada club tiene. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos y obviamente que si pasaba del otro lado, tampoco uno tiene por qué enojarse, ¿verdad? Entendemos la regla del juego y creo que ellos también. No, está yo lo que te digo. Vos decís que si fuese así, Cerro hablaría como Guaraní para que no juegue, si fuese a la inversa. Y yo creo que sí, yo creo que cada uno también tiene cada uno juega su arma, ¿verdad? De repente uno trata de defender lo suyo y entonces no creo que haya un problema o un enojo de parte de cualquiera sea cual sea el club, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna queja por lo menos de parte de la gente de Cerro porque sabemos que cada uno trata de defender lo suyo, ¿verdad? Javier, no sé si me estoy adelantando a los hechos. ¿Hay ya algún tipo de comunicación, de notificación por parte de la selección de la albirroja para con José Florentín o todavía no ocurrió? ¿Están esperando? ¿Cómo está el tema de José Florentín? Uno, tema selección. Y dos, ¿hay ofertas por él? ¿Hay preguntas por él? ¿Hay sondeo para con José Florentín? Y de manera oficial todavía no tenemos una... A ver, no tenemos la comunicación de que José va a ir a la selección o a algún otro jugador, ¿verdad? Obviamente que la ansiedad, seguramente que el jugador está tratando de manejarla porque no debe ser fácil estar en el momento en el que está, porque está sonando por todos lados eso, ¿verdad? Mientras no haya una comunicación oficial, todavía no sabemos qué va a ocurrir respecto a eso. Y respecto a si hay alguna oferta, te puedo decir que todo el mundo está preguntando por él. Eso sí te puedo asegurar. Hay mucha gente que está preguntando por él, pero él tiene la cabeza bastante metida en este torneo y obviamente que en diciembre veremos qué pasa. Preguntan por él desde aquí de la región. No, de afuera, sí, de afuera están preguntando bastante. Pero como te digo, él está bastante metido acá con la cabeza en tratar de conseguir todos los objetivos que nos propusimos este semestre y yo creo que va a ser bastante difícil contar con él el año que viene, te soy sincero, pero vamos a ver qué pasa porque esto es muy cambiante y él está trabajando muy bien y ojalá que siga manteniendo este nivel. ¿Mercado mexicano, europeo, brasileño? Y están llamando a varias partes, Francisco, te soy sincero, están consultando ahora, pero consulta, no nada tampoco oficial, ninguna propuesta ni nada, pero como te digo, vamos a tratar de que el jugador siga con este nivel. Él tampoco le veo bastante maduro también ahora y no creo tampoco que se maree por eso, pero hay consultas. Chao, Javier, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Javier, la Costa Directivo de Guaraní. Feria de Garage del Shopping Mariscal hasta hoy. Aprovechar los descuentos del 70%. Disfrutar de una gran experiencia musical en vivo. Palma Loma Blues, Nati Dolce, Dani Rodríguez, Nico Vera, Pura Sol, planta baja bloqueada del Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene.
viene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark, te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Kiko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positron, un polarizador americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de local y sumate al equipo Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Frases de colección. Tratar de salir de este momento que es realmente crítico. No va a ser fácil, pero tenemos que seguir peleando y creo que tenemos soluciones. Creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene, porque esto no está funcionando. Frases de colección. Bueno, Quique, ¿qué quiere decir tomar decisiones? Porque esto no está funcionando. Habló como coordinador que era. Se confundió un poco, porque el que toma las decisiones del equipo es Quique Landaida, quien respetamos mucho, ¿verdad? Siempre uno quiere lo mejor para su equipo, ¿verdad? Pero tomar decisiones significa que el propio Quique Landaida le puede decir a la comisión directiva de la Olimpia. Llaman a Cristian Domínguez, creo que es el único sobreviviente. Él le puede decir, ¿qué quiere decir tomar decisiones? El que toma las decisiones es Quique Landaida. Lo digo a Quique, a quien respeto. Y él le salió para que le diga después a la dirigencia, vamos a tomar decisiones, ¿cómo es? Tiene que tomar decisiones. Esto lo dijo terminado el partido. No vamos y no por la seguidilla de los chimentos. Pero si en un ambiente está convulsionado, si no hay química, genera una intranquilidad en el propio técnico, una paz, una armonía entre comillas, para poder dirigirse a los muchachos. Entonces hay que saber, cuando él dice ya está lastimado, herido, por repetir otra vez sus palabras, para que tiene mucho, a ver, pone. Frases de colección. Tratar de salir de este momento que es realmente crítico. No va a ser fácil, pero tenemos que seguir peleando y creo que tenemos soluciones. Creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene, porque esto no está funcionando. Frases de colección. Cuando vos decís ya, tomar decisiones, esa ya significa ahora. Es decir, sí, ya anuncia que hubo algo, y para que yo te diga, ya tenemos que tomar, claro, es como algo de lo que está pasando. Ya tenemos que tomar una decisión, ya no podemos esperar más. Eso es lo que se entienda. Ahora, ¿dónde? ¿Cómo? Después vino comunicado de la Olimpia advirtiendo que nadie va a hablar. Entonces, esta situación es comprometidísima para el futuro de la Olimpia. ¿Qué significa tomar decisiones? Porque ya que digo, ya no se puede esperar más. Ya no se puede esperar más. ¿Y qué decisiones van a tomar? Porque se refiere al plantel, sí, se refiere al rendimiento del equipo. Sí. No está funcionando. Ella reconocía que fue un equipo lento, inclusive, en un momento dado. Pero ¿a qué significa esto? Por eso queríamos hablar con Brunote. Yo como presidente del club, si vos me decís que el técnico dijo eso, sí, dice, vení por acá. Dijiste públicamente que tomar la decisión. Si es por la configuración, yo te dejo acá lo de vos, Quique, le voy a decir. Vos sos que tomás la decisión. Sí. Yo no te pregunté por qué le sacaron a Aguilar. Yo le escucho avalado por el presidente. Si él sale a hablar, por eso es porque de arriba viene la situación, le dice, poné orden. Sí. Soy el entrenador, poneme orden acá. Bueno, es momento de tomar, pero ¿qué decisión va a tomar? Y apuntar jugadores jóvenes también dejaba eso entrever aquí, que pero es el momento de empezar a jugar con jugadores para proyectar a una futuro. Muestra
de lo que pretende, de lo que quiere, fue el partido de ayer. De su pifiada ayer. No, en realidad no. En realidad yo creo que ayer fue la especie de prueba para ver pero dónde no está parado. para probar en este momento. Y eso es por eso decimos, por yo eso no entendí dice, a por lo qué mejor hizo la lo que hizo. pifió, ¿por qué lo dijo esto? Pues, a ver, Víctor Villalobos, andamos a pasar el aviso comercial y vos te vas. ¿Mi culpa es? ¿O de quién es? Si no es lo tuyo. ¿De quién es? Claro. Hoy en el momento en que Olimpia necesita otro tipo, no sé si me entendés. Sí. Yo no sé si el reclamo de salario atrasado, tomar ya las decisiones. ¿Decisiones de qué? ¿Qué vos le decís a Roque no juegue más? Roque va a jugar cuando quiere. Claro. Roque va a jugar cuando quiere. Delvi González, si se enoja, un problema. No va a poder transferir porque Delvi se enojó. Y que Olimpia tiene que transferirlo a Delvi. Y ayer en el segundo tiempo hasta daba la sensación que estaba enojado. Bueno, no digo con el técnico, sino por las situaciones. Pero viene jugando así fastidiado. Es lo que yo digo. Ramón Sosa volvió a hacer lo que Julio Iglesias viene, a veces sí, a veces no. Totalmente. Y últimamente es más no que sí. Y bueno, más no que sí. Claro, se tiró a la izquierda, no tiene. Cada uno quería hacer su partido, cada uno quería hacer su juego y no. Es el momento de tomar decisiones, ya dijo, tomar ya decisiones. ¿Qué decisión es la que va a tomar? Pero para tomar decisiones, primero, uno, si es que quiere modificar el equipo, tiene que tener las herramientas. No, yo estoy con el niño. Cuando el niño dijo, Brunote es consciente. Sí. Brunote debe ser consciente de todas las variantes que hizo. Porque como presidente del club, cualquiera tiene el derecho, el servidor, digo siempre, en la investidura del cargo. Yo soy el presidente de un club, no escucho radio, escucho acá monumental que dicen, por ejemplo, en el Arco Olveira. Hola, Quique. Miguel soy presidente. ¿Por qué Olveira? No está mal que le pregunte. ¿Por qué lo sacaste, Aguilar? Porque hay varias versiones que Aguilar estuvo reclamando un dinerillo y comenzamos otra vez con ese chimelino, lo cual no vamos a entrar. Entonces, que su ausencia no fue futbolística. No, yo no sé. Yo no me voy a meter en ese juego. Y aparte hago mal en repetir porque no estoy en eso. Lo que digo es que, pero un ratito, vamos a ir a lo futbolístico. Aguilar va a defender su prestigio. Claro. Cuando le trajeron a Olveira, ya lo trajeron por algo. Sí. Y Aguilar fue el que le hizo ganar a Olimpia. ¿Cuántos millones para pasar? Y 1,5 millones en esta ronda. Aguilar fue el del $1,500,000, se llama Alfredo Aguilar. El del $500,000 se llama Alfredo Aguilar. Sí. El del $500,000 se llama Alfredo Aguilar. Entonces, yo como presidente de un club, a la puta, si él fue el héroe de ese partido, yo he recibido 5, pero Aguilar no tiene la culpa de los goles que le hicieron acá ni allá. Voy a eso nomás. En un manoseo innecesario. Sí. A eso voy y no me pongo como defensor de Aguilar. Hablo con lo... Sí, hasta me puedo poner en posición de defensor de Aguilar. El hombre que le hizo ganar a Olimpia 1.500.000 se llama Alfredo Aguilar. Y que venía atajando todo. Fuera de los goles que tenía encima, totalmente. No pasaba por Aguilar. Es más, podía haber sido mucho más abultado si no era por... Y encima la explicación como que no es para un plantel profesional. Eso de pero él es de la casa. Pero está dirigiendo Olimpia. No da para probar en un momento caliente, en un momento crítico. Encima le cambiaba al que venía salvando. Probar los amistosos pretemporada. Fue una decisión rara. Se va a poder jugar, o sea, se está jugando también en reserva. O sea, tiene competencia a partir de aquí donde poder ver al arquero. Y después, no lo conoce. A ver si lo conoce. No, pero no es por Olveira. Claro, no por Olveira. Yo lo que estoy hablando es por Aguilar. Claro, no por Olveira. Ni Olveira tampoco fue responsable anoche. Que apareció fue Tobías Castellano, ya lo conocía. En River ya lo conocía, de ahí ya lo tenía. Y estuvo por encima de Estigarribia ayer en la consideración. Yo sé que Estigarribia no está en el mejor nivel, pero es otra es decir, no es el momento que experimente Olimpia. No, para nada. Salvo que sea una lectura que hasta aquí no se está dando, puede que, no sé, un pensamiento mío, le diga al presidente Landaida, es momento de oxigenar el plantel. Comenzar a meter juveniles porque en diciembre se van algunos. Pero entonces, espera, puede niño. Que sea esa lectura. Está bien lo que vos decís, pero que yo tiré la otra lectura. ¿Es el momento, Pío? No. El tema es que Olimpia está último. Se le está dando la posibilidad del acumulativo. Sí. Hay muchísimo interés en juego.
Y vos tenés que hacer una política, como se diría, política de Estado en el fútbol. Queremos apuntar ahí, apuntemos ahí. Pero ustedes mismos tuvieron las sensaciones de verle ayer. Y así va a ir. Y a Roque no le vas a decir, Roque, vos no vas a jugar. No, es así. Ayer no jugó Richard Ortiz, porque tiene 3 partidos suspendidos. Se sabe lo de Iván Torres. Pero cuando dice Quique Landaida, que conoce mucho la casa, por eso fue técnico. Porque a él le llevaron porque conoce la casa. Es decir, él no se movió de la casa. Está dentro y ahora venía primera. La anterior fue así, estaba dentro de la casa y le pusieron la primera. No quieren traerla de afuera porque conoce la casa. Y conoce muy bien la casa. Es momento ya de tomar decisiones. Pregunto en esta mesa, ¿cuál es la decisión que quieren tomar? ¿Quién comienza? Yo entiendo con la decisión que quieren ir limpiando de a poquito el plantel. Yo creo que... Esa es la lectura, por lo menos, de la declaración. Entonces está disconforme. Comenzar a meter juveniles, entonces, niño, y algunos seguirán de la experiencia. Está disconforme con lo que jugaron en el partido. Sí. Porque si yo digo que lo escucho así decisiones, también, es porque estoy disconforme con lo que jugaron en el partido. Eso es el tema. Y hace Olveira en el arco, ¿después de cuánto tiempo apareció? Y fue el primer partido del semestre. Sí, no, el partido contra Inter había jugado. Pero ya en el semestre pasado. Seguimos. A Salazar ustedes saben que está lastimado y lo que le pasó y falta recuperación para él. Aparece la nueva figura. Mateo Gamarra, zaguero central. Sí, junto a Alcaraz. Es para Quique Landaida, es Mateo Gamarra. Sí, pero ayer... No, ayer yo estoy diciendo que para él... Sí, claro. Ante Flamengo... Fue el partido pasado. Ayer... Él... Todavía Castellano por izquierda podía el ser. El otro central es Antolín, que después de cuánto tiempo volvió. Y Antolín después del partido ante Guaraní se había lesionado. O desde allí me parece que ya no jugó. Sí, clausura ya no fue su primera aparición. Mirá que estaba en el banco Saúl. Y lo eligió Mateo. Vamos a ver. Ever, ¿cómo te va? Señor Arturo, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Un gusto saludarte a vos y a todos tus compañeros. Difícil el arbitraje, usted, todo lo que tienen que escuchar, decir, aplicarse, un montón de cosas siempre con el arbitraje, cuya única hinchada que tienen los árbitros es su familia. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y siempre fue así, va a seguir siendo así, creo. Totalmente. Ever, hablamos con Omar Molina, un señor le estaba cargando, él se retocó los testículos, dijo, ¿verdad? Se acomodó, usted va a considerarte una falta contra el pudor y lo echaste. Estamos hablando con Chito allá, las consecuencias de lo que escuchen y lo que le dicen desde arriba o desde abajo a los jugadores, y más ahora que no hay público. Te acercaste, le dijiste por qué, él te dijo, me toqué, ¿cómo que dijo? Sí, me estaba acomodando. Me estaba acomodando, pero ocurre que hay otra, hay como una cosa, porque si le estaba destinando y teniendo un destino, no te está acomodando entre comillas. Contanos, Ever, hasta donde puedas. En realidad que yo no puedo opinar por lo que él está relatando, ¿verdad? Pero ahí la imagen que yo tengo, la imagen que me doy a ver es muy muy elocuente, o sea que sobre eso no hay otra decisión que tomar que la tarjeta roja. Para mí es muy muy evidente, esa evidencia es muy clara y no se puede tomar otra determinación que no expulsarle al jugador. Claro, vos entendés. Yo sé, a lo mejor le incomoda a la gente que le grita, todo lo que él pueda mencionar, pero si es por eso también nosotros no sé cómo terminaríamos un partido, si le terminamos contestando, haciendo gestos a la cantidad de gente que nos están gritando durante el partido. Creo que nosotros también terminaríamos de esa forma, ¿verdad? Haciendo gestos que no vienen al caso. Sí, evidentemente, hay que tener un autocontrol muy grande, ¿verdad? Sí, y más todavía gente que estamos ya hace tiempo en el fútbol, no podemos caer en eso. Yo me refiero netamente a lo que es nuestro trabajo y siempre estamos conviviendo con eso, de las desaprobaciones no solo en cancha, sino también desde afuera, y entonces creo que uno tiene que controlarse bastante. Ever, te puedo preguntar sobre los penales ayer. ¿Podés contestar, podés hablar sin problema sobre eso? Sí, desde luego que sí. Sí, preguntaba nomás por las dudas, que no sea que no puedas analizar aún las jugadas puntuales. Te consulto porque incluso con protagonistas hubo reclamos de esas situaciones, el penal que le cobraste a Da Silva, el penal que le cobraste a Cabral.
¿Cómo evaluaste en ese momento las jugadas? Porque incluso recién hablábamos con Celso Ayala y él nos decía que hay contactos que son normales y que se magnifica todo a través del VAR, situaciones que los defensores utilizan a veces los brazos y acá se termina cobrando. ¿Cómo evaluaste esas acciones ayer? No, particularmente con respecto a los penales sancionados tanto de Da Silva y Cabral, no se magnificó a través del VAR, fue algo que yo percibí en campo. Yendo por parte lo de Da Silva, él claramente ya tenía apoyado el brazo antes de que llegue el balón en la zona en donde él iba a disputar justamente con Cabral el balón aéreo. Él ya tenía apoyado el brazo en el hombro y antes de que llegue él ya salta y termina impulsándose, más bien cargándole a Cabral, y nunca llega a tocar ni siquiera el balón. Entonces para mí fue una clara falta en la cancha y que se cambió porque mi compañero interpretó que hubo un fuera de juego justamente de Cabral, ¿verdad? Entonces fue ahí que esperábamos la indicación de compañeros de cabina si es que Cabral estaba en posición de fuera de juego, y al no estar fuimos a la decisión que yo tomé, que era del penal. Y la de Cabral es una clara carga en la espalda. Todos sabemos de que la única carga legal es la de hombro a hombro, y en este caso él le tenía a Núñez ya por delante y con el balón dominado, y él le termina desplazando en la espalda. A esa velocidad creo que un leve contacto significa un desequilibrio claro, y acá se ve que él, como se suele decir, le palanquea con el brazo y le desacomoda en el momento en que él iba patear el balón hacia el arco. Y yendo a la otra, la que termina corrigiendo Juan López en el VAR, ¿qué viste en ese momento ahí en cancha, en la que cae Freddy Vera, el jugador de River? Sí. Yo menciono de que hay un apoyo de la mano en el hombro, de que para mí no era suficiente eso para como para sancionar, ¿verdad? Pero de que me pareció que hubo un contacto, creo que fue Mendieta el que iba corriendo detrás de él, porque justo él corriendo termina haciendo contacto con el pie izquierdo de Mendieta, ¿verdad? Y desde mi posición me pareció de que él le cruza el pie en el momento de que iba a patear el delantero de River. Pero después viendo las imágenes te muestra que siempre es el ángulo ideal ver entre jugadores, y ahí se ve la marcha de ambos jugadores y en ningún momento cambió de dirección Mendieta, ¿verdad? Tipo metiéndose en el lugar ya del delantero. Él siempre mantuvo la misma marcha, la misma dirección, y el producto, o sea que el contacto que se produjo ahí con el delantero fue más producto de la intención de patear al arco del delantero. Es un pequeño roce, pero que para nada influyó el movimiento de Mendieta. Bueno, Ever, un saludo al aire, gracias por atendernos y bueno, por estas explicaciones que siempre son beneficiosas para que cada uno tengamos una idea de cuál fue tu posición con relación a la jugada polémica. Un saludo al aire, Ever, gracias por tu tiempo. Igualmente a ustedes, Arturo. Abrazo grande. Gracias, Ever aquí. Indalgo Seguridad en Ciudad del Este, zafarrones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalgo y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después, sin chau risaca. Pasa por Electroban y llévate una heladera medidas 300 litros en cuota de tan solo 210.000 guaraníes. Aprovecha y paga tu primera cuota en octubre. Visita nuestras redes sociales Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la APP Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Bueno, estamos con Olimpia. Cerro puede más paz, más calma, más tranquilidad. Sí. Encontró la paz nuevamente. Volvió bien Lucena. Sí, volvió bien. Y en Cerro no habla nadie, ¿vio? No, hoy no liberó jugadores. Perdón, hoy está de cumpleaños Tony Ferreira. Nuestras felicitaciones para él, un crack en la Olimpia, transferido a anterior selección nacional. Y en el 60, cuando nos eliminamos con México.
acá. 80 años cumple. Sí, le hizo jugar a Aurelio González de puntero derecho. No, voy a contar las cosas buenas de él, no quiero hablar de la eliminación de Paraguay. Integró la selección nacional en las eliminatorias rumbo a México 70. Ustedes saben que Paraguay enfrentó un solo equipo, México. Pero Paraguay perdió 1-0 en Azteca y aquí terminó 0-0 con una llovizna copiosa. Y en el arco de México estaba Carvajal, el arquero de mayor trascendencia en toda la historia del fútbol mexicano. Y Benicio Martínez jugó eliminatoria, campeón con Olimpia, después fue transferido. Benicio Ferreira. Benicio Ferreira, a la familia un saludo muy especial. Y a Tony Ferreira, número 10. A varios equipos que Olimpia conformó en eso. Y yo le decía a Andrés Riquelme ayer, uno de ellos le enviaba a saludar a su hijo y a la familia. Después hay otros, Benito, de otros equipos, pero era un crack. Un crack. Era presidente del Club de Olimpia, don Elías Saba, el padre de don Gustavo Saba. Y se registran las mayores transferencias, Zárate, Pajarillo Rodríguez, Benicio Ferreira, en ese año que yo estoy mencionando. No vayan a creer que yo soy un mitadito de esa cosa, yo era. ¿Qué año era? 60, 59, 60. Sí. El Mundial de Chile fue, el Mundial de México, ¿en qué año fue? México 70, Chile 62. No, Chile 62, perdón. Yo dije México, tío. Con México se elimina Paraguay. Sí, para el Mundial de Chile 62. Chile 62. Y ahí jugaba Tony Ferreira en la selección nacional. Íbamos nosotros y escuchamos todos los comentarios que se decían en todo. Un crack, el Tony Ferreira. Y Aurelio González hizo el equipo. Ahora me van a preguntar la audiencia quién fue Aurelio González. Y Aurelio González cambió, quiso ser un João Saldaña de la época. Como anécdota cuento. Y le hizo jugar a Tony de la derecha. Tony le dijo, yo no puedo jugar ahí. Es que yo quiero más ofensiva. Tony le dijo Aurelio. Y le dijo Tony, mucha felicidad, y después tiene un desenlace. Mucha felicidad a Tony Ferreira cumpliendo años, mucha felicidad. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picadoras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrará Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.650 millones en premios, 3.400 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y salen sí o sí, 100 millones y una Montero Sport, 0 kilómetro, animado a soñar, pedís en Etelle por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comexipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comexipar, tu mejor opción. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. MCOPAR durante este mes accede a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aro de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar. Aso de fútbol Álamos, porque haces fines Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Muy bien. Antonio Ferreira, muchas felicidades. Saludo a Alberto Vera Jr., que está en Ciudad del Este también. ¿Cómo? Que yo me estoy divagando lo que querés decir, Gustavito. Recordatorio, dice Gustavito. ¿Dónde nos quedamos? En la defensa nos quedamos haciendo lo que tiene Landaida, lo que... Esto de Landaida cuando dice es momento ya de tomar decisiones. Lo dice según el niño. Para mí es una bajada de línea. Y yo creo que es una
yo voy a disentir con el niño. Le salió del alma. Para mí le sale del alma. Porque le dice, voy a tomar, es momento de tomar ya decisiones. Es lo mismo que yo te diga en privado, niño, o me diga, no, toma ya decisiones ya. Pero lo dijo públicamente. Es momento ya de tomar decisiones. Quiere decir que nos animan a qué. Vos estás entendiendo la lectura. Si tú tienes que tomar una decisión, es momento ya de tomar decisiones. Sí. Es decir, el que quiere jugar se queda. Vamos a tener una lectura, que no quiere jugar que se vaya. Si tiene que ser suplente, va a ser suplente. No, es joda. Cuando vino Landay aquí, que a Olimpia, ganó todo su partido. Tres partidos. Y aquí tomó cuando el equipo estaba ya destrozado contra Flamengo. Es muy difícil. Sí. Es el que no tiene, no. Y acá puso un equipo distinto. Ayer realizó varios cambios. Porque sin esa línea de 4, yo te cambio primero te cambio, Salazar no juega, jugó Otálvaro. Otálvaro repitió. Juega Gamarra, que ya lo puso. Sí. Quiere decir que la ficha tira Gamarra. Ayer entró Alcaraz por Salcedo. Saúl Salcedo al banco. Olveira por Aguilar. Sí. Castellano, ¿cuántos partidos tiene? Castellano había jugado 5 en la primera de River y ayer fue el debut con la camiseta de Olimpia. Con una desgraciada jugada que terminó en autogol. Sí. Entonces vos le decís, ¿cómo es el tema? Vamos a ordenarlo primero, vamos a ordenar la casa y vamos a ir. Tiene que ser, ¿entiendes? Por eso... y dice el niño, ¿no? Dice el niño, que Landeira juega en función a lo que ya le dijeron. Sí. De cara a lo que se viene, por eso, por los cambios que ya hizo, ya sabía la dirigencia de Olimpia estos cambios. Removiendo, darle chance a los juveniles que tenemos que armar ese equipo ya era con conocimiento de causa por parte de la elección del técnico de Landaida va camino a eso, porque una cosa es que diga interino y vamos a ver quién es, porque conoce las formativas, viene trabajando con formativas, darle chance a los juveniles. No sé, porque no soy adivino, pero trato de meterme en el pensamiento de que hay una orden de que comienzan a meter juveniles y algunos de los experimentados que van a seguir, sumado a que se tiene que recordar a fin de año nuevamente el presupuesto. Porque, a ver, ¿qué pasa si venía otro? A lo mejor esa bajada de línea que vos decís, no se lo iba a poder, no sé si imponer sería el término, pero porque termina siendo de consentimiento mutuo. Claro. Pero ese acuerdo no iba a poder. Traigo para una cosa. Creo que cuando dijo tomar decisiones, tengo que hablar con el presidente del club para decirle qué carajo pasa. Esa es mi lectura que le doy. Sí, es momento de tomar ya decisiones. La convocatoria para el sábado va a ser importante. A alguien lo va a borrar. Creo que quiero ver la lista de convocados para el sábado. Pero digo, a alguien importante. Yo te digo, ¿por qué lo va a borrar? Y yo creo que ahí pasa el tema de decisión importante. Para mí, esa es mi interpretación. Este hierro caliente, que no deja de tener razón, Pancho, cuando le dice lo que yo había dicho antes, sobre la casa vamos a hablar. Otro técnico de afuera. Cuando iba a ser Chito, allá era el técnico. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, estaban independientes. Él dijo, yo por 7 fechas no quiero 7 fechas. 7. No voy a ser por 7 fechas técnico de Olimpia. Pero Olimpia está atravesando situaciones dramáticas. Con lo económico y en lo futbolístico. En lo económico y en lo futbolístico. Último en la tabla, está en el fondo. Con todo lo que es. Yo creo que delantera Roque Deli no es para estar en el fondo ni con Recalde. No. Y está en el fondo. Y esa es. Y está en el fondo. Pero, ¿cómo el tema? Y está en el fondo. Entonces Roque, que dijo, es mi último viaje, se eliminó de la Libertadores, pudo haber jugado el último clásico de Olimpia para uno, sí. A lo mejor esa fue su despedida. Ya no, a lo mejor digo, no, él va a resolver, Roque lo que va a hacer. Roque no habla. Al único que le podemos llamar y que Roque le importa es Roque Santa Cruz. Ahí no le van a decir cállate ni el jefe de prensa ni nadie de Olimpia. A Roque no le van a decir. Le van a poner Roque, si puede hablar. No es joda. O que Roque va a acompañar el descalabro de Olimpia. La pregunta, ¿va a acompañar, viejo? No. Yo estoy acá, vamos a tomar decisiones. ¿Qué decisiones me van a tomar? ¿Cómo? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿A quién tiró? ¿Cómo tiró? Seré yo, señor, que vamos a tomar decisiones, pero no un ratito, Quique. A mí no me vaya a involucrar en lo tuyo. Ni a tener con la paca le puede decir Roque. Le puede decir, pero un ratito, Quique, después vine del Dinamo de Kiev, pasé por Santo, Olimpia me quiso. Saúl Salcedo puede decir, pero ¿por qué me mandan a la banca?
Si Olimpia hizo un esfuerzo para tenerme, yo me voy a sentir mal, porque Olimpia hizo un esfuerzo, debe plata, y yo estoy en la banca. ¿Para qué Olimpia lo compró Saúl? ¿Para tenerlo en la banca? Sí, pero el nivel... Pero acá parece que están echando culpas, cuando la culpa es global, no es individual. No, la culpa es global. Vos no podés culpar Aguilar hizo ganar Olimpia $1.500.000. Y dice aquí que yo lo puse porque es mi decisión. Sí. ¿Y la decisión de quién va a ser si no es suya? Por supuesto. ¿Y la decisión de quién si no es suya? Lo de Quique está interesantísimo lo que dice. Yo creo que pecó de inocente al decir hay que tomar ya decisiones. Está pichado. Está pichado para mí. El niño dice no. Para mí, creo que es como una especie de mensaje para con los jugadores. Decir, pero los mensajes lo va a dar en cuatro paredes adentro. Sí, pero diciéndole públicamente. Creo que esto también, o sea, también hay que ver cómo tomaron los jugadores. Y por eso y el mensaje tiene que llegar a la gente. Entonces, para que aquí tengan dos receptores, en el vestuario los jugadores y que la gente escuche también. Porque va a generar, no sé si incomodidad, pero como que el jugador va a generar, claro. Sí. Es inminente un cambio radical. Hay dos situaciones que mucha gente, inclusive el hincha de Olimpia, decía, bueno, esto ya como que lo vivió en esos mediados de los 2000. Perdón, discúlpame, Pancho, sí, te pido disculpas. Dentro de mí, solo es mi cariño para Ricardo Flecha. Sí, Ricardo. Comandante, un crack el Tony Ferreira. Los cerristas temblábamos cuando agarraba la pelota. Creo que llegó a jugar en Boca también. Sí. Un saludo entonces para el gran Ferreira, Tony Ferreira. Con respecto a México, sí, el gol de México marcó Sepúlveda. Abrazos. Gracias, Ricardo, gracias. Vos yo también viejo como yo, Ricardo. ¿Qué da lo que vos tenés, Ricardo Flecha? Aparentemente es mucho más joven que yo. Y es más joven que yo. Sí. ¿Por qué fui más? Yo viznaba, Ricardo. Nosotros con Humberto, mi hermano, vimos en la terrecita del sector norte. Papi Cabañas le había dado la chava de mi hermano Humberto, porque Papi Cabañas era músico, el papá de César Cabañas, el urólogo. Y pasaba la línea 2, la línea 7, sin nadie adentro, sin pasajeros. Y nos dice a Humberto y a mí, el chofer, ¿dónde van? Defensores, ya güey. Y nos fuimos al Defensores del Chaco. Eran otros tiempos. Divino el tiempo. Y yo viznaba en la cancha. Y nos fuimos con la silla y nos ubicamos en Gradería Norte, pero era una terraza. Y al otro lado estaba el Gran Murallón. A Paraguay le dieron y a otros países por la ubicación. El equipo sudamericano no fue el único. Enfrentaron a un solo equipo. Ricardo Flecha, ese fue México. Pero ¿qué hizo la FIFA con México? Jugó más o menos 14 partidos antes de venir acá. Le hizo jugar en la CONCACAF, le hizo jugar a México una seguidilla de partidos, de Paraguay solamente 2. Ida y vuelta. Y quedamos fuera del Mundial. Era solamente México. Creo que Ecuador le enfrentó a uno. ¿Y siendo inferior México en esa época? ¿Futbolísticamente? No. ¿O era desconocido? No. Nosotros no teníamos mucho en el mercado de esa época. Hay que ver los antecedentes mexicanos. Tony Ferreira jugó... Ahí está Roque Santa Cruz, ¿viste? Ahí está Roque Santa Cruz hablando con nosotros. ¿Cómo te va, Roque? Hola, todo bien. ¿Cómo andás, Roque? Contanos tu vida, qué haces, contanos cómo te sentís vos, todo lo que significa el Olimpia actual, referente, última hora, te rascás la cabeza así, capitán, no sé si leíste. Contanos, Roque, contanos el momento de Olimpia, contanos. Bueno, no, estamos pasando un momento muy delicado, difícil, por más cabe decir, ¿verdad? Que cuando la situación está así, después, y ya termina influyendo mucho en el ánimo de todos. Y bueno, y creo que después del partido de ayer, todavía un poquito más preocupado, ¿verdad? Creo que estamos en una etapa también donde ya influyen los ánimos, donde evidentemente cuando los resultados no se presentan, pero también cuando la forma en que se produce, ¿verdad? La pérdida de un partido de la forma en que se dio ayer, ¿verdad? Sin ideas y sin prácticamente
ninguna posibilidad de reacción, ¿verdad? Porque en juego básicamente no estamos como para dar esa la respuesta que se necesita. Entonces hay mucho trabajo por hacer, queda todo por hacer de hecho, y bueno, dentro de toda la preocupación que hay en cuanto a lo futbolístico, también ahora es primordial, ¿verdad?, de que todos los futbolistas, de que todos los jóvenes, de que todos los que están dentro del plantel tampoco pierdan, ¿verdad?, la alegría de jugar al fútbol, la alegría de ir a entrenar y de buscar mejorar todos los días. Y bueno, hoy creo que esa ya forma parte de la preocupación, donde antes por ahí los estados de ánimo acompañaban y podían ofrecer algún tipo de respuesta. Yo creo que tenemos que hacer todo de cero, básicamente es aprender todo lo aprendido en cuanto a lo que hacíamos en los partidos, en cuanto a movimiento, a fútbol, y volver a aprender otra vez todo desde cero. Eso es lo mismo que a volver a aprender a caminar, y nosotros estamos en un momento en donde tenemos que rehacer en cuanto a lo futbolístico, a los movimientos, a la forma de jugar, a la forma de pararnos, a la forma de defender, a encontrar otra vez la respuesta de dentro nuestro. Y bueno, nos sucedió lo que a cualquier deportista le termina frustrando, ¿verdad?, que es la pérdida de la confianza dentro del equipo. Nosotros al tener un juego colectivo nos movemos por confianza, por emociones, y nos pasó lo peor que le podía pasar a un deportista, ¿verdad?, que es perder justamente eso, y eso para recuperar no se puede comprar, no te lo van a regalar, sino que son las victorias, las experiencias las que terminan devolviéndote eso. Y ahora, sumado a la necesidad de ganar que tenemos y a la necesidad de puntuar, buscando la clasificación, ¿verdad?, para la Libertadores, también se suma, ¿verdad?, devolverle esa alegría también al grupo, ¿verdad?, y ni qué decir, ¿verdad?, de lo que es lo que la gente espera, de lo que respecta, ¿verdad?, al aficionado. Eso tiene su peso también dentro de todo, ¿verdad?, la problemática del equipo, ¿verdad?, porque obviamente que tratamos que nos debemos también a esa afición que está sufriendo hoy, y bueno, nos apoyamos en eso también, ¿verdad?, por buscar soluciones que no se nos están dando. Roque, es probable que los años me permitan preguntarte y nos conocemos. Mi intención no es ir en el chismerío ni caer en eso. Nos dicen a nosotros, y tomamos con mucha pinza, con pinza se dice, por eso no le dimos, dicen, en Roque intervinieron 2 en vestuario, 2 de los referentes pararon, que se calentó el vestuario del Olimpia. Esas cosas de vestuario quedan en vestuario, pero se siente un perturbado el vestuario del Olimpia, Roque. Sí, bueno, no hay mucho misterio, Arturo, en cuanto a una situación que es real, que ¿Se cortó? Ya volvemos, Luis. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Sí, estaba hecha la pregunta, Roque, y se cortó. Te escuchamos, Roque. Bueno, si no sé hasta dónde me escucharon, Arturo, estaba diciéndote que los resultados y muchos acontecimientos tienen su influencia dentro de lo que es del vestuario. Nosotros tenemos una situación financiera, tenemos una situación deportiva, hay una situación emocional, y no es muy difícil
que estando esas tres patas, ¿verdad?, tambaleando, de que al final termine haciendo mella también, ¿verdad?, en lo que es el vestuario. No en cuanto a conflicto, porque el grupo es muy bueno, el grupo está intentando, pero es muy difícil que eso no le golpee al grupo, y nosotros lo que necesitamos, como te decía al comienzo, es revivir emociones positivas, que las noticias buenas también acompañen, que el resultado también termine otra vez haciendo que la confianza del grupo aumente, de que todos estén contentos en venir a entrenar, de que todos puedan hacer con alegría esos entrenamientos, que las ganas de mejorar no, al contrario, de que estamos en una fase donde tenemos que aprender. Hemos vivido momentos en donde ganar parecía algo normal y donde de repente hemos perdido, ¿verdad?, esa noción incluso, ¿verdad?, de lo que es ganar un partido, que son muchísimos partidos los que llevamos ahora perdiendo de manera consecutiva, y eso también perjudica mucho a la confianza del grupo. Entonces esas situaciones claro que provocan, ¿verdad?, de que haya zapateo, de que hayan emociones, ¿verdad?, también que se encuentren, porque a nadie le gusta perder, menos en el Olimpia, y menos todavía, ¿verdad?, de la manera consecutiva en la que nosotros venimos haciendo. Entonces es normal de que dentro del vestuario entonces algunos jugadores, y con toda la propiedad también, ¿verdad?, y el derecho, tengan que o puedan expresar también esa frustración, ¿verdad?, levantando la voz o zapateando o como sea que necesiten, pero eso no tampoco significa, ¿verdad?, de que haya confrontamientos dentro del vestuario. Al contrario, yo creo que es parte de la frustración, ¿verdad?, de no conseguir los resultados, de también una frustración importante también en no encontrar respuestas, en no divisar también, ¿verdad?, de que estemos en buen camino. Por eso te decía que creo que es el momento de empezar de cero, de desaprender todo lo aprendido y volver otra vez a empezar a caminar todos juntos, porque lo que queda del plantel que jugaba y que se movía solo porque teníamos un movimiento practicado, porque teníamos todo automatizado, el equipo está muy partido. Hay gente que conoce esos movimientos, y mientras algunos quieren irse en esa dirección, otros no están en conocimiento de eso, y obviamente de que no van a salir de la manera en que solía, porque sencillamente no todos están en conocimiento de todo lo que nosotros hacíamos antes. Entonces es momento para darse cuenta de eso, de que hay que empezar de cero, de que hay que empezar por lo básico, defender bien, empezar otra vez defendiendo bien, jugar partidos a cero, encontrar una solidez defensiva, encontrar otra vez un fútbol donde nosotros nos podamos sentir cómodos y podamos vivir el partido de manera que nosotros sintamos también, ¿verdad?, de que el partido lo tenemos para cualquier momento, y volver otra vez a cambiar el ánimo, el optimismo, las expectativas nuestras con respecto también a los partidos que venimos jugando. Hay algo, Roque, que trasluce tu palabra de que falta un equilibrio. Y te lo digo preguntando de esta manera: con los años que tenés, cuando ves esta configuración, ¿son aquellos que le dicen aquí, que en este caso, espera, o te querés más involucrar, o te dicen, no, esta cosa del técnico y debo respetarla aunque hay cosas que no aceptes? No, yo Arturo, más allá de que muchos hablen o incluso escuche yo comentarios también, ¿verdad?, de otra gente dentro del grupo
con que la espalda o los años que tenga dentro del fútbol te dan un derecho, ¿verdad?, para meter mano o meter en algunos asuntos que al jugador no le corresponde. No estoy de acuerdo, no soy de hacer eso. No creo que toda la responsabilidad tiene que recaer en el entrenador. Él tiene que sentirse seguro de tomar las decisiones que él vea que correspondan. Y tanto como nunca me he metido en una decisión sobre si un entrenador tiene que quedarse o irse o quién tiene que llegar, de la misma manera también yo me abstengo a comentarios cuando no se me pide ni mi opinión. Y bueno, hoy también, como hoy por hoy, obviamente de que nosotros lo conversamos entre nosotros, entre los grandes, tenemos cercanía también con Quique para conversar, y de hecho que también lo hacemos, pero donde no se pida nuestra opinión, nosotros tenemos que respetar la autoridad. Hay niveles jerárquicos que hay que respetar, y dentro de eso la cabeza del grupo de los jugadores es el entrenador. Por encima del entrenador está hoy en día el presidente y lo que él considere apropiado también, ¿verdad?, para hacer que coincidan un montón de cosas, ¿verdad?, que hoy en día, como todos sabemos, ya no es solamente lo deportivo, es también lo financiero. Entonces hay situaciones que tienen que manejarse de esa manera, y nosotros los jugadores, y para que también dentro del mismo grupo no se afecte tampoco, ¿verdad?, la confianza que haya respecto a nosotros los jugadores experimentados. Nosotros tenemos que estar al margen, ¿verdad?, de cualquier situación que pueda presentarse, y ser una opinión que se pueda escuchar, pero siempre y cuando, ¿verdad?, eso se pida, ¿verdad? Claro, dentro del fútbol, Roque, nosotros decimos, están los parientes ricos y los parientes pobres. Dentro de un plantel de fútbol está el que tiene y el que no tiene. Está el que tiene que cobrar y el que te puedo decir, espera un poco más. Te enseñó la vida de que las cosas económicas tienen que estar en orden para que se reflejen en la cancha. Bueno, nosotros, mira, esta situación no es reciente, por así decirlo. Nosotros, si bien es cierto de que hoy en día, si le dice que nos deben 2 o 3 meses, es porque antes ya nosotros los jugadores hemos coincidido con la parte dirigencial en que los otros 8 meses se queden, o 5 meses se queden dentro de un acuerdo entre nosotros. La situación del jugador hoy por hoy, o la situación deportiva de los jugadores, no tiene que ver ya con ese con esa deuda, te iba a decir, porque el jugador tiene que divertirse jugando. En la medida en que se divierte, va a tener más posibilidades de rendir a niveles superlativos. Y cuando la confianza está alta y todo marcha bien, todo lo demás se palia con victorias que fortalecen nuestra autoestima. Y hoy por hoy, con todo eso también a merced, es ahí donde yo te digo, ¿verdad?, de que es normal de que termine también sufriendo el ánimo del grupo, porque hoy ir a entrenar después de perder otra vez otro partido, tratar otra vez de levantarla al grupo, toma también su energía. Es un momento complicado. ¿Sabes por qué, Roque? Hay una campaña en el Olimpia que estás enterado, que se llama El Hincha Oficial, que va a salir esta semana, de colaboración con relación al apoyo que Olimpia necesita en el orden económico, y uno puede sacar su conjetura de cuánto se puede recaudar. Pero una cosa va aparejado con lo otro. Tiene que hacer la campaña y el equipo tiene que jugar, rendir, ganar. No, sí, de ese lado, Arturo, nosotros no tenemos ni que preocuparnos, ¿verdad?, de lo que pase. A ver, si es que
si es que esa campaña existe es porque hay necesidad. El club tiene que responder ante algunas obligaciones de las cuales de no cumplirlas el club podría tener problemas por el no pago, ¿verdad?, de algunas obligaciones que seguramente tienen que cumplirse de manera muy cercana. Lo cierto y lo concreto es que nosotros desde lo deportivo entendemos, ¿verdad?, de que estamos en la necesidad, ¿verdad?, de comenzar todo de cero, porque el grupo de jugadores que está jugando no es o prácticamente mayor parte de los que empezaron el partido no tienen conocimiento de los movimientos que nosotros veníamos haciendo en años anteriores y que lo manteníamos nosotros porque es un sentimiento de grupo jugar al fútbol de una manera. Hoy creo de que el equipo no tiene ese espíritu, no sabe a qué juega, y nosotros hoy en día estamos sufriendo por eso, ¿verdad?, justamente, ¿verdad?, porque el grupo se ha modificado mucho, a lo mejor demasiado pronto. Es muy difícil de saber, pero la respuesta a todo esto solamente vamos a encontrarlas en los entrenamientos, en la cancha. Nos hace falta entrenar muchísimo, nos hace falta coordinar todo. Y bueno, a ver, lo bueno que también hay que hay que reconocer y que los jugadores todos tienen que saber es que calidad hay, que hay jugadores de jerarquía, que para que todos recuperen ese nivel hay que sumar buenas experiencias, y para sumar buenas experiencias hay que ganar partidos, y para ganar partidos hay que entrenar bastante, y nosotros estamos ahora mismo en un momento en donde hay que encontrarle el equilibrio entre lo que se necesita entrenar y entre lo que se necesita, ¿verdad?, para mantener también la cabeza despejada, y que para que todos vengan y entrenen con ganas y a gusto y con esa satisfacción que normalmente siempre te da jugar a la pelota. Se entendió, es como lectura comprensiva, a gusto, jugar a la pelota, con ganas y con gusto, va también por lo económico. Vos sabés, Roque, ¿qué tipo de lectura vos le das lo que dijo Quique Landaida? Escuchemos. Quique Landaida, aquí está, Gustavito. Ahí está. Tratar de salir de este momento que es realmente crítico. No va a ser fácil, pero tenemos que seguir peleando, y creo que tenemos soluciones. Creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene, porque esto no está funcionando. Hay que tomar decisiones ya, esto no está funcionando. ¿Y qué te imaginas vos, Roque? No sé, no sé muy bien a qué se refiere. Yo, como te digo, creo que no pasa por ganas, no pasa por actitud, pasa porque no hay una idea. El equipo está sin idea, y cuando a un trabajador cualquiera se le contrata para hacer algo, normalmente tiene un manual de instrucciones o por lo menos tiene un encuentro donde se le dice exactamente qué tiene que hacer. Hoy en día no se le puede reprochar nada a nadie, porque todavía no hemos tenido trabajo, un tiempo para trabajar ni con Quique, ¿verdad?, porque obviamente venimos de hacer trabajo de recuperación, jugar. Entonces, al tener también varios jugadores que en el sistema que nosotros estábamos acostumbrados a jugar no conocen los movimientos que te había mencionado antes, tampoco se puede pedirle a los jugadores que no conocen esos movimientos que hagan algo que no pueden hacer por desconocimiento.
Por eso decía de que hoy en día el espíritu del equipo como equipo está tocado y nosotros tenemos que aprender otra vez de cero a caminar y caminar juntos, porque cada uno por su lado obviamente no va a funcionar nunca, no es un deporte individual, no es un deporte en el que uno solo pueda hacer algo y nosotros como grupo por unidad y por compromiso y por todo eso estamos todos en la disposición obviamente de hacer lo que haga falta por volver a recuperar ese espíritu de equipo, ese espíritu de ir y saber exactamente cómo vamos a movernos, dónde vamos a encontrarnos, cómo vamos a encontrarnos, quién tiene que entrar, quién tiene que salir, dónde hay que saltar líneas, dónde hay que recogerse. Nosotros hoy en día estamos en un momento en donde todo eso falta y sencillamente eso no puede ser, ¿verdad? Hoy llegamos a este momento porque muchas situaciones nos han empujado, pero hoy en día ya conociendo todo eso, sí hay que tomar una decisión drástica que es verdaderamente empezar de cero a saber hasta si salimos de abajo, si salimos de arriba, si verdaderamente somos un equipo que quiere jugar saliendo de abajo y arriesgando, o si vamos a hacer un equipo solamente vertical, minimizando los riesgos, si los de afuera, o si vamos a hacer un equipo que se va a parar atrás y jugar a la contra, o si vamos a hacer un equipo que va a salir a proponer. Nosotros somos hoy en día somos un equipo que hemos perdido completamente, ¿verdad?, esa noción de a qué vamos a jugar y tenemos que empezar desde cero. Yo creo que al final ayer no ni hubo enojo, ni hubo malestar en el vestuario después de mucho por haber perdido un partido, y te puedo asegurar que es porque verdaderamente ya es el segundo tiempo, y seguramente que así también se entendió y se vio por la tele, es de que no tenemos respuesta y que por donde mires muchas veces es como que podemos seguir jugando y no lo vamos a terminar empatando porque no tenemos una idea definida sobre cómo hacerlo. Y bueno, hoy la situación es esta. La verdad que suena peor de lo que es, pero verdaderamente es que ese es el momento que estamos viviendo y nosotros hemos tenido momentos donde hemos jugado increíble en el pasado. Eso lo hemos tenido siempre en la retina y lo hemos tratado de replicar con los jugadores que ya venimos de jugando muchísimo tiempo juntos. Hoy, como te decía, no tenemos esa misma base, y ayer creo de que fue un partido donde se pudo ver claramente, ¿verdad?, de que no es que va a salir por salir sin entrenar, sin corregir y sin volver a practicar todos los días cómo vamos a hacerlo de manera en que verdaderamente sirva, porque los momentos buenos que tenemos, que de repente en sí existen, ¿verdad?, porque de repente, ¿verdad?, la calidad y que hay en el grupo de repente sí hace que haya algunas circulaciones buenas, pero en el fondo somos frágiles y terminamos cediendo, ¿verdad?, y concediendo, y una vez que concedemos algún gol de la forma que fuese, al final terminamos, ¿verdad?, entrando en un juego, ¿verdad?, donde no tenemos y somos totalmente carentes de ideas. Cuando decís carente de idea tiene que ver, con esto estamos cerrando, Roque, sos muy transparente, muy franco, muy sincero, y esto muestra lo que sos y lo que sentís con el Olimpia de hoy, o el fútbol en términos general, cómo se debe encarar un proyecto, los cambios permanentes, las modificaciones, la falta de estabilidad, el jugador sale, entra, eso perjudica, ¿no? Bueno, si todo nos llevó, hubieron muchísimas cosas que nos llevaron a estar como estamos hoy. No fue un solo acontecimiento, son muchas cosas que
algunas pequeñas, otras más grandes. Para algunas personas o para algunos jugadores seguramente que algunas pequeñas, para otras por personalidad más grande, terminaron empujándonos a donde estamos hoy. Y como te digo, nosotros lo que tenemos que hacer los jugadores es estar juntos, que exista esa predisposición para entrenar, que haya mucha paciencia para corregir, pero tenemos que estar seguros de que el momento solamente vamos a sacarlo adelante juntos los jugadores, porque nadie te regala confianza. La confianza hay que ganársela por mérito, por sacrificio, porque uno sabe lo que te cuesta, porque las cosas que valen la pena también hay que sudar mucho para conseguirla. Y nosotros estamos en una fase en donde nosotros tenemos que dar y dedicarnos y dar ese esfuerzo por recuperar, ¿verdad?, el espíritu que nosotros todos queremos encontrar, que es el de disfrutar de lo que hacemos, ¿verdad?, que durante muchísimo tiempo hemos pasado casi 4 o 5 años con muchos jugadores donde hemos disfrutado cada partido que hemos jugado, más allá del resultado, porque nosotros sabíamos de que podíamos competir de igual a igual con cualquiera. Y hoy por hoy yo creo que la duda y la incertidumbre que hay dentro de nuestro juego tiene que ver mucho ya con la pérdida de esa confianza. Finalmente, Roque, dijiste mi último viaje. ¿Qué representa en tu mente mi último viaje con esta turbulencia en el Olimpia? ¿Qué significa para vos en lo emocional? Porque tu carrera ya está hecha de triunfos y lograste, y se sabe lo que sos. Ahora viene turbulencia en tu último viaje. No, sí, de hecho que muchas veces ni te pone a pensar. La verdad que ninguno estamos disfrutando de lo que venimos haciendo, y sí, como decir, no está mejor expresado. Estamos volando entre mucha turbulencia. Y nada, igual, como se dice siempre, ¿verdad?, siempre que llovió paró, ¿verdad? Esto no va a durar, ni lo bueno dura para siempre, ni lo malo dura para siempre. Hay que saber afrontar este momento, ¿verdad?, con entereza y con mucha cabeza por sobre todo, porque tampoco se sale así como así. Claro. Hay que, para salir de esto, hay que cambiar cosas. Eso sí, y es seguro, ¿verdad? Nada se va a cambiar si seguimos haciendo al menos lo mismo que venimos haciendo hasta hoy. Claro, usando una expresión, siempre que llovió paró, pero si vos no corregís, a veces llueve demasiado, Roque. No, sí, y va a seguir lloviendo. Y como te digo, la situación en la que estamos no es fácil. Tiene que haber cambios, sí, en la actitud, en todos los aspectos, no porque no haya compromiso de los jugadores, no porque no haya actitud, sino simplemente, ¿verdad?, porque obviamente que lo que venimos haciendo hasta hoy no está funcionando, y no está funcionando porque lo que teníamos de memoria con respecto a ese equipo no puede seguir fortaleciéndose solo de ese recuerdo, sino que ahora hay que sumarle horas de trabajo en el entrenamiento, en cuanto a movimientos, a tener paciencia, porque esos entrenamientos son a veces muy tediosos, pero son cosas que nosotros necesitamos volver a recuperar, y hay que ponerle mucha gana, hay que tenerle mucha onda, hay que tener mucha cabeza para saber también quién uno es verdaderamente, y no dejarse guiar también, ¿verdad?, por el ruido de afuera, que va a ser yo nunca saqué en el avión, no se puede sacar la cabeza a escuchar qué ruido tiene la turbulencia, pero seguro que es fuerte. Y bueno, es lectura comprensiva, Roque, ¿eh? Bueno, Roque. No, hay que tener cabeza, cabeza. Cabeza, frialdad, decisión, equilibrio, las decisiones siempre determinan mucho futuro, y hay un montón de cosas que se dan en cada palabra tuya, en cada expresión tuya, en cada manera de sentir el fútbol. Llegó profundamente
al hincha de Olimpia, en tus palabras y el presente, incluso a propio compañero, socio, dirigente. No habló uno más, habló Roque Santa Cruz, referente al momento de Olimpia. Roque, un abrazo del aire, gracias por tu predisposición para esta charla. Bueno, Arturo, te agradezco, un abrazo, saludos. Gracias, Roque Santa Cruz. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana B751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al 414-3050 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López Jasi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron Fortín Limón, Nectán, Burucuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de ron Fortín Limón con Burucuyá. Bueno, nosotros, mira, esta situación no es reciente, por así decirlo. Nosotros, si bien es cierto de que hoy en día, si le dice que nos deben 2 o 3 meses, es porque antes ya nosotros los jugadores hemos coincidido con la parte dirigencial en que los otros 8 meses se queden o 5 meses se queden dentro de un acuerdo entre nosotros. La situación del jugador hoy por hoy, o la situación deportiva de los jugadores no tiene que ver ya con con esa deuda, te iba a decir, porque el jugador tiene que divertirse jugando. En la medida en que se divierte va a tener más posibilidades de rendir a niveles superlativos. Y cuando la confianza está alta y todo marcha bien, todo lo demás se palia con victorias que fortalecen nuestra autoestima. Y hoy por hoy, con todo eso también a merced, es ahí donde yo te digo, ¿verdad?, de que es normal de que termine también sufriendo el ánimo del grupo, porque hoy ir a entrenar después de perder otra vez otro partido, tratar otra vez de levantarla al grupo, toma también su energía. Es un momento complicado. Sanitarios y Cerámicas así se dedican a importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellala Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate más en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vuelven las ofertas que hacen ahorrar de verdad. Te esperamos en el Ahorrazo con increíbles descuentos para vos. Te esperamos en San Lorenzo, Julia Miranda Cueto y General Caballero. Si sos mayorista, escribinos al 0974-221-316 o 0974-827-284. El Ahorrazo supermayorista, precios bajos a lo grande. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación de hierbas picante y la tradicional pizza nutritiva sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Se contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Oyente, esto va dirigido al público de Olimpia, a la gente de Olimpia, a lo que pasa en Olimpia. Sí. Lo que dijo Roque, comenzar de cero dice todo. Sí,
Sí. Es más claro, no. De 0-0, porque 0-0. Arrancar caminando desde. Sí, sí. Insistió mucho en la defensa, porque uno dice ataque, no, en defensa. ¿Cómo defender? Primero eso, a partir de allí. Hay que volver a ser sólidos en defensa. Sí. Si se va a salir a atacar de primero, se va a esperar la idea de juego. ¿Qué es lo que queremos? Olimpia no sabe a qué juega, redondeando. No sabe qué juega, sí. Olimpia no sabe a qué juega. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Gabu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Remiro, número 12, Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda una vida con vos. Hay asado sin choriqueso de short y tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Shorty. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. En Bancap disponemos de préstamos para el sector pymes con tasas desde 8,5% anual, 36 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. Contacta con Bancap en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Bueno, como nunca, al menos yo, después de muchísimo tiempo lo escucho así a Roque Santa Cruz. Sincero, directo. Sincero. Y entre líneas dijo mucho. A calzón quitado. Sí, no se guardó nada. Sobre... El tema de la deuda que insistió bastante. Tanto tocábamos, que no teníamos la versión oficial de adentro. Porque dijo, si ahora dicen 2 o 3 es porque arreglamos los 5 anteriores. Sí. O sea, sumado todo es los 7 o 8 que... Son 7 o 8 meses de deuda. La Agrícola de Seguros en general, Entidad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio, se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. A prepararse que llega el día Pechugón el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos el espío te llevas un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Esupellara, Casilla, y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordad Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marco, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Frases de colección. Hay mucho trabajo por hacer, queda todo por hacer de hecho, y bueno, primordial, ¿verdad?, de que todos los futbolistas, de que todos los jóvenes, de que todos los que están dentro del plantel tampoco pierdan, ¿verdad?, la alegría de jugar al fútbol. Tenemos que hacer todo de cero, es lo mismo que a volver a aprender a caminar, y nosotros nos apoyamos en eso también, ¿verdad?, por buscar soluciones que no se nos están dando. Frases de colección. Tenemos una situación financiera, tenemos una situación deportiva, hay una situación emocional y no es muy difícil de que estando esas 3 patas, ¿verdad?, tambaleando, de que al final termine haciendo mella también, ¿verdad?, en lo que es el vestuario. A nadie le gusta perder, menos en el Olimpia y menos todavía, ¿verdad?, de la manera consecutiva en la que nosotros venimos haciendo. Lo que se necesita entrenar y entre lo que se necesita, ¿verdad?, para mantener también la cabeza despejada y que para que todos vengan y entrenen con ganas y a gusto y con esa satisfacción que normalmente siempre te da jugar a la pelota. Frases de colección. Bueno, esto decía Roque en exclusiva para Fútbol en el Monumental. Y la foto de última hora, dice Gustavo Saba, es de Fernando Calistro del diario. La foto de estar tomándose de la cabeza. Ah, gran fotógrafo. Excelente. Feliz. Muy bien, Fernando. La foto de Roque en el tapa del diario Última Hora. Es una edición de hoy en el fondo y está el gesto y tomándose de la cabeza Roque Santa Cruz.
Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas universitarias como Cipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app desde tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en la entrada de 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Hace tu pedido al 729-3333 Barleo. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recupérate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. Vamos con el porcentaje. Así mismo, el partido Guaraní Libertad. Guaraní Libertad, niño. 50-50. Víctor Villalba. 60-40. Guaraní le gana Libertad. Sí. Pancho. 40-60. Para Pancho, Libertad le gana a Guaraní. Cuando compras cable, decidí tranquilidad, exige Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a benmayflores.com. Regalamos, Benmayflores. Vuelve la tan anhelada y esperada Semana Naranja a Tupi, con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebook, televisores y mucho más. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota lo pagas recién en septiembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiendo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Si a sus afiliados de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kento Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte y bajo consumo es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Yacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variados beneficios de lo mejor de la familia. Pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote, estés donde estés, vía llamada, WhatsApp o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Convertir tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio. Disfruta de sus series y películas favoritas. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. Con Personal Empresa, conecta a tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 59 te dije. Bueno, ¿ya está el porcentaje? Sí. Entonces, ahora volvemos, Luis. Farmacia Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta, nuevos y usados, centrales sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Miranda Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Feria de Garage del Shopping Mariscal. Hasta hoy. Aprovechar los descuentos hasta el 70%. Disfrutar de una experiencia musical en vivo. Palma Loma Plus, Nati Dolchak, Dani Rodríguez, Nico Vera y Purají Sol. Planta baja bloqueada del Shopping Mariscal
Comercial El Gran Corazón de Asunción. Porque la pasión y el club se llevan en la piel y hoy también lo llevas en tus ediciones limitadas de Ciclón y Decano de Rexona. Demuestra cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprar Rexona de tu club en los supermercados y las farmacias más importantes del país. Recordá que con cada compra sumas un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de full 93 aditivada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compra sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná. Es súper fácil, rápido y cómodo. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento del centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, composición inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Sí, niño. Mañana arranca una fecha más de la categoría intermedia, 10 de la mañana. Resistencia Fulgencio Yegros abre la fecha 25 en la intermedia. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Saos y materiales de construcción. Contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, cementos, con servicio, contenedores y de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Y hablando de ese partido de Resistencia Fulgencio Yegros, cambio de escenario. Va a jugar de local en los Jardines del Quelito. Resistencia ante Yegros el día de mañana, 10 de la mañana. En Erimar te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa, marítima, maquico, protectora de carrocería, Rhino Linings, alarma Positron, non polarizo, americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega local y sumate al equipo, carga Supra 95 con petrol. Vamos. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, se ponen para el 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Hidalgo Desarregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móviles trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Más de repaso la intermedia. San Lorenzo Rubio Ñu el miércoles 10 de la mañana en cancha de San Lorenzo. Gerard, uno antes y otro después, y chao, resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos comprando Electroban, acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Comunicate al 519-3000 o ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo de Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta arreglos de huellas de oro y plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Menta Vigo, ungüento de congestión, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picadoras de insectos. Menta Vigo, ungüento alivia, mejora, es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Menta Vigo, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informasanri.com.py. Sanri S.A. Más de la jornada de miércoles. Independiente de Campo Grande, General Caballero de Mallorquín. Independiente de Campo Grande local ante el líder de la categoría. En Pedro Juan, 2 de mayo, Ameliano. Esto será por la mañana en Pedro Juan, 2 de mayo, Ameliano, el miércoles. 4.650 millones en premios, 3.400 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso Silencio, sí, 100 millones y una Monteros por 0 kilómetros, animado a soñar, Peris NTG Pramoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas afiadores del Chaco Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Crece con Comecipar hasta el 31 de agosto. Comecipar ofrece a sus socios el crédito empresarial con tasa desde 16% anual, a un plazo de 24 a 72 meses de plazo, hasta 6 meses de gracia. Comunicate al 248.000 Comecipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar durante este mes acceda a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento, arte de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, o ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar.
El jueves los partidos Guaraní de Trinidad Santaní a las 10 de la mañana. El jueves igualmente 10 de la mañana, Capiatá Aterá. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular dental de estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillán, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Control, Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Porter y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguaymediosumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villana 751 Casico Villeco, llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal está en IO Consolador Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Entérate de todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepagas de Visión Banco. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Escribinos al WhatsApp 414-3000 en Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanitarios y cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes millones de despertares porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vuelven las ofertas que hacen ahorrar de verdad. Te esperamos en el Ahorrazo con increíbles descuentos para vos. Te esperamos en San Lorenzo, Julio Merente Cueto, General Caballero, el Ahorrazo supermayorista, precios bajos a lo grande. Más de repaso a la categoría intermedia el miércoles 10 de la mañana, General Díaz y Teño. Fernando de la Mora, 3 de febrero, juegan el jueves a las 10 de la mañana. Así el repaso de la fecha 25 de la intermedia. Las auténticas toscanas son pizza, prácticas, réplica, cocción están riquísimas en todas sus variedades, con ajo, con hierbas picante, la tradicional Lupiza no tiene para tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos unos pasos 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso tour natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Para que comprar se pueda alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Rentamac.com.py. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilogar. Con Rumbos C.A. Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asados sin chorizo y chordi, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin los nuevos chorizos napolitanos que están buenísimos, embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. En Bankup disponemos del préstamo para el sector pymes con tasas desde 8,5% anual, 36 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. Contacta con Bankup en redes sociales, llamanos al 325-5000. Bankup, un banco con raíces. Bueno, y nos tenemos que ir a poco. Sí, señor. Antes Fútbol Playa, victoria de Paraguay ante Estados Unidos, sí. 9-4, pero ahora tienen que esperar la ayudita de Japón. Que están jugando se están en este momento a Rusia ahora, ¿verdad? Así es, tiene que ganar Japón. Tiene que ganar Japón para que clasifique Paraguay. Hoy fue 9-4 la victoria ante los Estados Unidos, Mundial de Fútbol Playa, los Pinandí. Bueno, ¿y nos vamos? Sí, señor. ¿Qué hay, Gustavito? ¿Qué hay? Frases de colección. No pasa por ganas, no pasa por actitud, pasa porque no hay una idea, el equipo está sin idea y hay que tomar una decisión drástica que es verdaderamente empezar de cero. Nosotros hoy en día somos un equipo que hemos perdido completamente, ¿verdad?, esa noción de a qué vamos a jugar y tenemos que empezar desde... Frases de colección. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080, Radio Futuro. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. La actualidad en noticias, minuto a minuto, minuto a minuto. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. Representantes de los gremios médicos se reunieron este lunes con autoridades del Ministerio de Salud y de Hacienda, pero no hubo acuerdo sobre el pedido de aumentos presupuestarios que realiza el personal de Blanco. La secretaria del Sindicato Nacional de Médicos, Rosana González, comentó que de la reunión participó el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y el viceministro de Salud, Hernán Martínez, quienes plantearon la conformación de una mesa técnica. Los gremios de médicos señalan este planteamiento con una intención del gobierno, con la que se busca dilatar la situación y que los reclamos pierdan fuerza, por lo que anuncian que seguirán con las movilizaciones. La Secretaría de Emergencia Nacional informó que en las últimas 24 horas se registraron 5.020 focos de calor en todo el país, concentrados en los departamentos de Concepción y Amambay. El informe detalla que en el departamento de Alto Paraguay ingresó un foco de calor ya debilitado debido a la línea